Bueno, buenas tardes, bendiciones, querida audiencia. Los saludamos una vez más. Que la paz del Señor los alcance a cada uno de todos los oyentes que están ahí, como cada lunes y viernes acompañándonos en este programa Las Buenas Nuevas. La verdad que agradecidos con el Señor una vez más por este privilegio hermoso de poder hablar de su palabra, de poder compartir junto a cada uno de ustedes que están del otro lado. Lo que más lindo podemos compartir entre hermanos, ¿no? Que es la palabra de Dios. Así que agradecido por renovar su misericordia, ¿no? Una vez más con nuestras vidas y bueno, que el Señor nos permita abrir nuestra boca, ¿no? Para poder hablar de Él. La verdad que es algo inmenso y bueno, le damos la gloria toda al Señor. Así que bueno, como cada día también en el programa, infaltable, la verdad que bueno, desde el comienzo, acá nuestra amada pastora, le damos la bienvenida también a ella. Amén, gracias, Lucas. Bueno, Dios bendiga, bella audiencia. Qué bendición poder compartir otro hermoso programa que Dios preparó, porque bueno, nosotros vivimos por fe, lo vemos así. Amén. Vemos que es Dios siempre guiándonos, ¿no? a hacer su voluntad, a traer y manifestar el reino de Dios y a poder, ¿no? Como hizo Jesús, ¿no? Cuando el Señor vino a esta tierra a traer las buenas nuevas y a traer, ¿no? Su ministerio justamente fue para eso, para anunciarnos, sí, que hay buenas noticias, para anunciarnos el reino que ha venido sobre nosotros, el reino de Dios, su justicia, pero que bueno, que lo podamos recibir. Sí, y esa es nuestra fe, nuestra confianza. Si le abrimos nuestro corazón, nuestra vida al Señor, porque Dios tiene mucho para todos nosotros, para los que están oyendo. Sí, Dios tiene propósitos grandes, maravillosos. Amén. Sí, y bueno, estemos dispuestos a poder cumplir esos propósitos. Así que bueno, hoy vamos a iniciar nuevamente un programa de bendición. Sí, día viernes, hermoso día de lluvia, pero hermoso, sí. Siempre cuando tenemos la visión de Dios vemos que todo es hermoso. Amén. La lluvia es hermosa, así que bueno, tenemos algo para de parte del Señor, ¿no? Siempre, la verdad que sí, pastor, la verdad que bueno, es un privilegio, como decíamos, ¿no? Y bueno, y como decía la pastora, ¿no? Cuando tenés la visión de Cristo, todo obra para bien, dice, ¿no? Su palabra, así que ante cualquier situación nosotros siempre estamos gozosos, ¿no? Nos van a tratar como locos, ¿no? Muchas veces. Somos de esos que, bueno, nos cortan un dedo y gloria a Dios porque tenemos 9, ¿no? En vez de ponernos tristes, ¿no? Porque tenemos un dedo menos, no, al contrario. Así que, bueno, eso la verdad que ese es el poder del Evangelio, ¿no? Así que, bueno, contarles un poquito más o menos para los que se vienen sumando a la transmisión, los que están por primera vez, bueno, darle la bienvenida, aquellos que, bueno, ya nos vienen escuchando desde el comienzo, que el lunes estuvimos compartiendo, ¿no? Sobre la fe, ¿no? Tremendo testimonios los que fuimos escuchando, ¿no? A través de esta onda radial. Cada uno viene con testimonios profundos donde la fe se iba incrementando, ¿no? Y Dios iba llevando a niveles diferentes, ¿no? Tuvimos la visita especial de una pastora que, bueno, nos visitó desde Santa Fe, de Cañada de Gómez. La verdad que, bueno, mandarle saludos a todos los que estuvieron participando también, pastores de Salta, de Tucumán. Después me enteré también que desde Chile también nos estaban escuchando, así que de Mozambique, hay otro pastor ahí en Mozambique. La verdad que, bueno, la palabra de Dios no tiene frontera, ¿no? Y bueno, hablábamos de fe, hablábamos de bendiciones, hablamos sobre tal vez heredar, ¿no? Como decía la pastora la semana pasada, decía que no debemos ir detrás nosotros de las bendiciones, sino que las bendiciones nos van a perseguir, ¿no? Porque bueno, al ser hijos, ¿no? Dice que todo aquel que le creyó, Dios le otorgó esa potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Hoy escuchaba, o mejor dicho, veía un estado de un hermano que compartía y que se contentaba y se alegraba muchísimo. Además, ahora en un ratito va a venir, decía que volver al camino, ¿no? Estaba muy gozoso y ponía, ¿no? Que lindo es estar, ¿no? De nuevamente y que también él decía que se contentaba por aquellos que se gozaban en eso, ¿no? Que bueno, cuando alguien o llega por primera vez o realmente
o vuelven, ¿no? Es lindo, ¿no, pastora? Que bueno, es tremendo, ¿no? Y bueno, la verdad que me tocaba mucho el corazón y decía, bueno, gloria a Dios por eso, de verlo de esa manera. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre, vamos a decir, sobre la paternidad, ¿no? Porque bueno, muchas veces andamos dando vuelta en el mundo sin tener una identidad, ¿no, pastora? O sea, todos tenemos un DNI, ¿no? Una cédula de identidad, o un pasaporte, como se diría, ¿no? Pero bueno, realmente nosotros dice que que no somos de acá, no pertenecemos a la tierra, ¿no? Entonces tenemos una identidad diferente, ¿no? Aunque estamos viviendo acá, nosotros no somos de acá, no somos de acá, estamos de paso. Y bueno, qué importante es entender y comprender que el Señor donde te colocó, donde te puso, donde tal vez fuiste por primera vez a conocer a Cristo y demás, de vos cuando que te dé esa potestad, ¿no? De ser llamados hijos, ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre esas autoridades espirituales, sobre esa potestad de hijo, ¿no? De los padres espirituales, de ese manto que te cubre, que te protege, que te guía. Y qué importante, ¿no? Porque cuando sabemos que a los pastores o a nuestros padres espirituales, a ellos les va bien, automáticamente los hijos heredamos, ¿no? Porque es así. Entonces hoy vamos a profundizar, ¿no? Así que bueno, vamos a meternos un poquito más en esas profundidades de la paternidad, ¿no? Amén. Importante para todos, ¿no? Porque bueno, primeramente hablamos desde el punto de vista de nuestro Padre Celestial, ¿no? Que bueno, obviamente Él quiere tener, ¿no?, esa relación con nosotros de hijos. Y justamente días atrás el Señor nos hablaba en la iglesia, ¿no? En el día de reunión nos habló de esto, ¿no? Del amor de Dios, ¿no?, manifestado hacia nosotros, ¿sí?, que nos ha dado ese poder, esa potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Es una nueva identidad que no teníamos antes, ¿sí? Y todos vinimos naciendo, digamos, con esa mentalidad de huérfanos, ¿no? Y eso lo heredamos, sí, de Adán y Eva. Cuando ellos no pecan contra el Señor, se rompe esa relación, se rompe ¿no?, esa relación de padre e hijo. Ellos son expulsados del paraíso, ¿sí? Y de ahí empieza, ¿no?, se empieza a venir generaciones que vienen naciendo, ¿sí?, con esa falta de identidad y vienen heredando esa rotura, ¿sí?, de vínculo, ¿no?, paternal. Se viene heredando eso. Por eso hoy vemos, lamentablemente se ve mucho, ¿sí?, en los hogares, en la familia, ¿no? Si vemos, porque yo digo como pastora que yo trato mucho con personas, con jóvenes, con chicos, y se ve mucho, ¿no?, la problemática de la familia. O sea, hijos que se llevan muy mal con sus padres, que tienen rencor, falta de perdón, que no hay conexión, que no hay vínculo, que si no una cosa es la otra, la que los separa. Por ahí pueden vivir juntos, pero no, padres que están presentes físicamente, pero ausentes en el espíritu, ¿no? Entonces pueden estar, pero ni siquiera saben el estado de sus hijos, ¿no? El estado emocional, espiritual de sus hijos. Y así, ¿no? Muchos crecimos en hogares con falta de paternidad. Y no es que es algo para que nosotros digamos, bueno, no, porque eso lo aprendí también yo en mi proceso, cuando Dios empezó a sanar mi vida, ¿sí? También yo me crié con padres presentes físicamente, pero ausentes, ¿no?, de alma, ausentes espiritualmente, ausentes, ¿no?, en el amor, en la protección hacia nosotros, ¿no? Y venimos de eso, ¿no? De decir, bueno, venimos con esa mentalidad de, no, bueno, tengo una familia, tengo hijos, tengo que cumplir, tengo que trabajar, tengo que sostener a mi familia, pero terminó ahí, ¿no? Y es mucho más que eso, la paternidad habla de mucho más que eso, y venimos, ¿no?, muy heridos desde la infancia, sí, con muchos problemas de paternidad, sí, y todos, bueno, lamentablemente crecimos con esa mente de huérfanos, sí, y se lo manifiesta. Por eso hay mucha rebeldía en los niños, en los jóvenes, en los adultos también. Gente que llega a cierta edad, forma su familia, ¿sí?, y se olvidan de sus padres ancianos, los meten en un asilo, porque justamente por esa problemática, por ese problema que uno viene arrastrando de la niñez, ¿no?
hijos que no se quieren hacer cargo de sus padres, que lo ven como una carga, ya son viejos, ya, ¿no? Y se ve de muchas maneras manifestado el problema de la paternidad, ¿sí? Bueno, en mi caso, ¿no? Yo de muy jovencita me escapé de mi casa, muchos problemas, alcohol, violencia, ¿sí? Y llegué, bueno, obviamente a una cierta edad en la juventud, que bueno, huí de mi casa, porque ahí también, ¿no? Manifestado la rebeldía y digamos, la falta de paternidad, la mentalidad del huérfano, que uno se cría creyendo que no se siente con ese estado emocional bajo, caído, de depresión, sí. de me siento sola, nadie me quiere, nadie está conmigo. Y venimos todos, ¿no? Muchos venimos arrastrando eso, y es algo que hay que arreglar y solucionar urgente, porque después podemos transmitir, volver a repetir eso, ¿no? Sí. Repetir ese patrón con nuestros hijos, ¿no? Entonces, no, y queremos cortar con eso, y para eso debemos entender, y es muy bueno el tema de hoy, muy bueno entenderlo, ¿sí? Hoy por eso queremos desplayar este tema y hablar en profundidad del tema de la paternidad, es súper importante. Hoy se nos revela, ¿no? Y nos llama a Dios, se nos revela nuestras vidas, pero bueno, Él empieza a trabajar en nosotros justamente para eso, para que podamos llevar una relación con Dios, ¿sí? De padre e hijo. Él es papá, pero nosotros somos hijos, ¿no? Y los hijos son obedientes, ¿sí? Un hijo que agrada a su papá, un hijo que ama a su papá es obediente. Y claro, ¿por qué a muchos cristianos, no? Porque vemos muchos cristianos fracasados, cristianos que van a la iglesia, sí, pero les cuesta tanto, ¿no? Tener una buena relación con Dios, justamente por no superar eso, por no superar los problemas de la infancia, de la adolescencia, por no superar y decir, sí, no, vengo yo de una muy mala relación con mis padres y hoy me está costando mucho relacionarme con el Señor, ¿no? Por eso a muchos les cuesta acercarse a los pastores, porque en la iglesia, ¿no? Los pastores somos digamos, ese ejemplo de padres espirituales que todo el mundo necesita, porque es la realidad. Por eso Dios constituyó la iglesia, porque para muchos no es necesaria la iglesia, pero la Biblia dice que es súper importante, ¿sí? Constituyó la iglesia, pero también estableció autoridades, ¿sí? Justamente para eso, para que todos los que veníamos heridos, con problemas, con falta, con necesidad, ¿sí? de todo, pudiéramos acercarnos a estas personas que Dios preparó, capacitó, ¿sí? Y las puso por algo, ¿no? Para que ellos nos puedan, primero ser, ¿no? Nuestros padres espirituales y ayudar en todo, ¿no? En lo que concierne, en lo que es consejo de Dios, ¿no? Porque los pastores están para aconsejarnos de parte de Dios, no humanamente, sino conforme a la palabra de Dios, y eso es súper importante, ¿sí? Obviamente, cuando Dios levanta pastores, Dios los capacita, los prepara, los unge, ¿sí? Y les da el conocimiento para que puedan sanar las almas, para que puedan pastorear las ovejas, para que puedan, sí, bueno, y está el caso de, ¿no? De aquellos que quieren meterse en profundidad con Dios, son los que se acercan a los pastores, son los valientes, ¿no? Porque no cualquiera, ¿sí? Y ahí demostramos, ¿no? Que realmente queremos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mucho que pasa que por ahí no quieren un compromiso, no quieren algo muy cercano con Dios. Y se conforman con ir a la iglesia y todos los domingos y un ratito en el culto y ya está. No se quieren comprometer y no se meten más, ¿no? Pero aquel que realmente quiere hacer la voluntad de Dios se va a ir metiendo más, se va a ir acercando y se va a dejar, porque siempre decimos esto, ¿no? Nosotros como pastores siempre estamos para ayudar a las personas, aconsejarlas, sanarlas, ¿no? Y apoyarlas en cuanto a esto de venir al camino de Dios, guiarla todo, pero no podemos obligar a aquel que no quiere o a aquel que no se deja, no se puede forzar a alguien. Esto es un vínculo, ¿no? Es un vínculo de dos, ¿no? Y no se puede forzar. Por eso es importante que la persona quiera, que la persona realmente no se engañe, ¿no? El que es cristiano que viene a la iglesia o aquel que viene por primera vez no se engañe diciendo, porque venimos con un montón de argumentos, ¿no? Argumentos que nos separan de Dios, argumentos que ves, como digo recién, algunos dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia, Dios está en todo lado. Eso es un argumento de soberbia, un argumento humano, ¿sí? Y la Biblia dice que tenemos que romper todos los argumentos humanos para poder recibir la palabra de Dios, que es la mente de Dios. Y para poder tener una vida bendecida, próspera, exitosa, necesitamos aceptar
la voluntad de Dios y no la nuestra. Dice que tenemos que renunciar y morir a nuestra propia voluntad, a nuestros propios deseos, como dijiste, Lucas. Estamos en este mundo, pero de paso. Y estamos para cumplir ese propósito que porque es así, desde que nacimos y vinimos a esta tierra traemos ese propósito. Nosotros somos el propósito, nosotros tenemos que cumplir, desarrollar el propósito, pero ¿por qué? Porque queremos y tomamos la decisión firme y decir, no, quiero esto, pero no vuelvo atrás. O sea, hasta no voy a parar, eso me propuse yo cuando empecé a conocer a Dios. No, y yo le decía al Señor, me acuerdo de mis procesos, yo le decía, Señor, yo no voy a parar hasta ver cumplido tu propósito y tu voluntad en mi vida. Yo no te voy a dejar, yo voy a seguir como sea. Y sí, hubo que atravesar momentos, ¿no? Hubo que superar miedo, hubo que superar fracasos, hubo que superar frustraciones, hubo que superar inseguridades, ¿no? Pensamientos que no eran de Dios, ¿sí? Que me limitaban. Eso es bueno entender. Venimos arrastrando muchos argumentos y muchos pensamientos que nos limitaban, nos cerraban a la voluntad de Dios. Porque por eso siempre decimos que esto es para valientes, esto no es para cobardes, ¿no? Porque el cobarde enseguida tiene miedo y desiste, larga todo, se frustra y larga todo, ¿eh? ¿Cuántas personas que por tener ese doble ánimo, ¿no? Ese doble pensamiento, un día quieren, otro día no quieren, y lamentablemente retroceden, ¿no? Y por eso siempre hablamos de no engañarse, ¿no? Decir, bueno, sí, Dios es real, Dios existe, Dios está conmigo, pero bueno, tengo que vencer mis propios argumentos, mi propia mente carnal. Mi mente vieja la tengo que abrirme a lo de Dios, tengo que abrirme y no tener miedo, ¿no? A lo que Dios tiene para mi vida, porque tiene miedo. Entonces, por eso muchos no se quieren comprometer más allá, tienen miedo de, ay no, ¿qué va a pasar si me meto más? ¿Qué va a pasar si empiezo? ¿Qué malo nos puede pasar con Dios? Nada. O sea, es hermoso entender que Dios es perfecto, maravilloso, que quiere vernos bien, quiere vernos bendecidos. Sí, pero tenemos que romper esas limitaciones, ¿sí? Y bueno, y empezar por romper esa mente de huérfanos y aceptar que Dios es nuestro Padre, pero sí puso autoridades, puso personas a las cuales Él va a usar, ¿sí? Para revelarse a nuestras vidas, ¿no? Porque dice que lo que hacemos, ¿no? Con el prójimo se lo hacemos directamente con Dios. Entonces, si esto, ¿no? Pastores pueden representarnos como padres espirituales, gloria a Dios, aprovechemos esta gran oportunidad de acercarnos, abrirnos y decir, bueno, sí, yo estoy disponible, quiero de Dios, quiero la voluntad de Dios, quiero cumplir mi propósito. Pastores, ayúdenme, acá estoy, ayúdenme, aconséjenme, si me tienen que retar, rétenme, porque la gente hizo que muchos no están dispuestos a eso. Si me dicen, ya, cuando te dijeron que esto no vaya, se enojaron, los necios se enojaron, los engañadores se ofendieron, se fueron, los soberbios, chao, abandonaron la barca, y estar abierto a decir, bueno, sí, así como el padre que ama a su hijo lo castiga, lo azota y lo disciplina, dice la Biblia, bueno, listo, si el pastor me tiene que corregir, lo voy a aceptar con humildad, porque eso es humildad, aceptar y reconocer que venimos mal, que venimos con muchos pensamientos errados, que nos equivocamos, que éramos orgullosos, y que bueno, sí, necesito que me digan la verdad, aunque me reduela, pero la tengo que aceptar para mi propio bien. Dice que la Biblia es la palabra de Dios medicina, ¿sí? Que puede sanar mi alma. Entonces, bueno, la voy a aceptar, por más dura que sea, la voy a aceptar. Y me voy a dejar, como una forma de decir, me voy a dejar moldear, ¿no? Me voy a dejar adoctrinar, me voy a dejar pastorear. Y ahí es cuando empieza, ¿no? Ese vínculo paternal, ¿sí? Que lo necesitamos. Y Dios se nos va a revelar, ¿sí? No sé qué opinan ustedes, qué pueden compartir. La verdad que bueno, darle la bienvenida a Rubén, ahora bueno, el hermano que llegó ahí también habla del esfuerzo, como decía la pastora, ¿no? De la valentía, ¿no? Bueno, él viene de trabajar y bueno, dispuesto, ¿no? A dedicarle también un tiempo a Dios. Y yo creo que bueno, que es importantísimo eso, ¿no? Diferenciar también lo que es, como hablábamos al principio, de herencia y legado, ¿no? Uno puede tener, como decía la pastora, ¿no? Darle al hijo, buscar darle lo mejor, que vamos al contexto ese, uno dice, yo le doy lo mejor a mis hijos. Bueno, ¿qué es lo que le estás dando? Las mejores zapatillas, la mejor ropa, la mejor escuela, los mejores juguetes, ¿no? La mejor comida. Pero bueno, pero eso es algo de heredad, algo que habla vamos a decir, de algo material, ¿no?
pero un legado es algo que va a formar, como decía la pastora, el carácter, ¿no? Dios viene a formarnos el carácter, dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro, y el barro no habla. Así que, ¿cuántas veces es necesario que Dios nos vuelva a moldear, que nos vuelva ¿no? a pulir y bueno, y después a probar? Dice, ¿no? Que el oro se prueba, ¿no? en el fuego, ¿no? Entonces, dice que la palabra dice, ¿no? Te haré fuerte como un diamante, ¿no? Dice que entonces para vos poder llegar a ser ese diamante, ¿no? Primeramente necesitas pasar por procesos, ¿no? Pero bueno, ¿quién te va a hacer pasar esos procesos, ¿no? O a través de quién? ¿Quiénes van a ser tus guías, tus mentores? Si vemos en las historias de la Biblia, siempre hubo, ¿no? Josué tuvo un Moisés, ¿no? Eliseo tuvo un Elías, ¿no? Samuel tuvo un Elías. Entonces siempre hay, ¿no? Los apóstoles tuvieron un Jesús. O sea, vienen de ese lugar, ¿no? Entonces entender que es primordial poder aceptar primeramente, ¿no? Esa paternidad, ¿no? Porque algunos van a decir, como decimos siempre, pastora, no, pues la Biblia se contradice, no le digas padre a cualquiera de acá de la tierra porque solamente hay un padre. No, está bien, sí, bueno, pero esos son tus guías espirituales, tus padres espirituales, tus mentores, no sé, tienen tal vez diferentes menciones, pero bueno, pero Dios los colocó por algo y para algo, ¿no? Qué bueno es saber cuando realmente esas personas, ¿no? Que son guiadas por Dios, que Dios las colocó ahí, porque muchas veces hay gente que se autoproclama o se autollama o se autodenomina, ¿no? De tal o tal, vamos a decir, denominación, ¿no? Dentro de una iglesia, no porque yo soy esto, yo soy acá, soy allá. Hay muchos que tal vez quieren estar en ese calzado, ¿no? Vamos a decir, en los zapatos de los pastores, porque si yo fuera pastor haría esto, pero no estamos entendiendo la dimensión, primeramente, quién llamó y quién colocó a esas personas ahí, porque no estamos viendo a un hombre o una mujer ahí, sino que estamos viendo autoridades, ¿no? De parte de Dios que van a impulsarnos, ¿no? A que el propósito del Señor se lleve a cabo en nuestras vidas. Realmente los que tienen ese llamado pastoral tienen el corazón conforme a Dios. Yo lo veo como un David, ¿no? Que realmente van a querer que los hijos así hereden todo como le pasó ¿no? al hijo de David. Dice que David peleó todas las batallas, ¿no? Sí. Y Salomón dice que heredó, no tuvo que pelear nada. Entonces, bueno, muchas veces no estamos entendiendo, en el trono de rey. directamente, ¿no? Y aún así David, bueno, lo aconsejaba, ¿no? Sí. Le decía, ¿no? Vemos muchos pasajes en Proverbios donde él le decía, ¿no? Y le daba muy buenos consejos. Muchas veces vas a creer que estas personas que tal vez ves físicamente como un hombre o una mujer, le decís, otra vez me retan, otra vez no, o están con cara larga, o otra vez me están cuestionando lo que hago, o otra vez me están corrigiendo, otra vez. Son esas personas que Dios la está usando para formar tu carácter, para prepararte, porque vas a tener un propósito diferente y vas a empezar a hacer cosas distintas y cosas para el Señor. Y después, ¿qué pasa? La gloria siempre es para Él, pero como pastores, ellos después van a decir, como se complació el Señor o Dios con Jesús, ¿no? Acá está mi hijo amado. Ellos después también se complacen de esa manera, al ver que sus hijos van creciendo, que van tomando decisiones correctas, que van siendo bendecidos, que pueden ser prósperos, ¿no? Entonces, de eso hablamos de herencia y legado. Hoy la sociedad está muy interesada en lo material, en lo que pasa rápido, ¿no? Pero el legado permanece, el legado es algo que va a permanecer de generación en generación. Vas a poder, tal vez mucha gente que nace en el Evangelio y que después, bueno, se termina apartando, se termina perdiendo, empieza a servir al mundo, ¿no? Pero porque realmente sus padres, ¿no? Realmente tal vez no inculcaron en ellos una vida de oración. La pastora contaba, ¿no? Que lo veían sus hijos, ¿no? Y que pueden dar testimonio de eso, de que
se encerraba horas y horas y horas y no le tocan la puerta, o si le van a tocar la puerta, la van a llamar por teléfono, no iba. ¿Qué le estaba demostrando? ¿Qué le estaba enseñando ahí? ¿No? Le estaba dando un hábito, le estaba dando un legado. Ahora sí, después seguramente, cuando terminaba de eso, seguramente les preparaba, no sé, unas milanesas con papas fritas, algo rico para que coman. No es que no se encargaba, pero lo que realmente, cuando nos encargamos primeramente del reino, ¿no? Eso es lo que el Hijo va a heredar. Eso es lo que Dios quiere que nosotros heredemos, el reino, ¿no? Pero necesitamos para eso ponernos bajo las autoridades, humillarnos delante de Él, ¿no? Y tener esa obediencia delante de esos pastores, de esos padres espirituales que nos van a llevar a transformarnos nuestras vidas, que nos van a llevar a progresar, y que bueno, que ahí se van a empezar a ver, se va a empezar a manifestar la gloria y el poder de Dios a través de nosotros. Es tremendo como el Señor estaba tan interesado en esos 3 años y medio de ministerio que llevó Jesús. Estaba interesado en volver al Padre, en volver. ¿Por qué? Porque dice que necesitaba que los apóstoles, dice, ustedes harán cosas aún mayores, decía, ¿no? Entonces, él estaba interesado en formarnos o sea, formarlos, vamos a decir, formar a los apóstoles para que hagan cosas mayores. O sea, si vos pensás que tu pastor te lo dice para hacerte sentir mal, para que te corrige para que vos te sientas menos, para él mostrarte una autoridad y que vos estás no sé, en un nivel inferior o lo que fuera, no, te puedo asegurar que totalmente lo contrario, sino que el Señor te está bendiciendo y necesitamos entender y comprender realmente eso para que haya, como dice la pastora, ¿no? Esa restitución, ¿no? Entre padre e hijo. El primer vínculo lo vamos a formar acá en la tierra, ¿no? Para que después se empiece a desatar en el cielo. Si vos no formás ese vínculo acá en la tierra, aunque seamos ciudadanos del cielo, porque hablamos de eso no se va a desatar. Si vos no empezás a tener una relación de padre e hijo entre tus pastores y vos, y bueno, es imposible que después vos puedas aprender a tener una relación con Dios, porque no lo vas a poder hacer. Sí, tremendo, porque por eso es por fe, ¿no? Hacemos las cosas por fe, y no con nuestros propios argumentos, ¿no? Bueno, a nosotros nos pasó mucho y es bueno poder contar las experiencias. Cuando nosotros recién llegamos con mi esposo, el pastor, llegamos a la iglesia, claro, los dos veníamos con esa problemática, ¿no? Digamos, padres presentes físicamente, sí, pero ausentes en todo lo demás, ¿no? Ausentes en el cariño, en el consejo, en la enseñanza, porque no, mis padres por ahí no eran tanto de sentarse y hablar con nosotros, no, de aconsejarnos, era muy básico, era muy pobre, ¿no? La enseñanza, el consejo que ellos nos podían dar, y sí, había mucha falta de todo, ¿no? De interés hacia nosotros, por eso, ¿no? También nos terminamos yendo de casa, y mi esposo viene lo mismo. Mi esposo viene de que, bueno, su papá lo echó a los 14 años de la casa, entonces es una criatura, ¿no? Entonces, una criatura, ¿cómo puede echar a tu hijo a los 14 años, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces, bueno, fueron los golpes de la vida, ¿no? De nosotros, claro, re huérfanos, mal. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, la verdad que a nosotros nos hizo muy bien. Encontramos personas que nos abrieron los brazos, nos dieron su confianza, su cariño, su consejo, claro, era algo nuevo para nosotros, ¿no? Y nos aferramos, o sea, de eso era algo que nunca lo tuvimos, dijimos, no, esto es una oportunidad de Dios, una bendición de Dios, ¿cómo no aprovecharla? La aprovechamos, y me acuerdo que empezamos a estar muy cerca de nuestros pastores, pero muy cerca, muy pendiente. Eso cambió mucho nuestras vidas, transformó mucho nuestra vida, porque la Biblia dice, ¿no? Júntate con sabio y serás sabio. Impresionante, porque los pastores que están para ayudar, te van a aconsejar de parte de Dios, te tienen que retar, te van a retar, si te tienen que decir la verdad, te lo van a decir, porque dice que el padre que ama a su hijo, ¿no? Sí, si lo tiene que azotar, castigar, lo va a hacer porque lo ama, ¿no? Un padre que su nene está metiendo los dedos en la corriente, está, ¿no? Jugando con fuego, ¿eh? Si le hablas bien, pero si no entiende, si le tienes que pegar un chelo, lo vas a hacer porque lo amas y porque no quieres que se lastime. Bueno, así es nuestro papá Dios. Pero bueno, ¿no? Los pastores cuando tienen, ¿no? Son puestos por Dios.
recibimos ese corazón de Padre, recibimos el corazón, Sí, ¿no? sí. Ese amor de Dios para amar las almas, y por eso nos preocupamos tanto por las almas, los que vivimos por las almas, y oramos y clamamos y hacemos todo lo posible para que esas almas puedan salvarse, puedan estar bien, ¿no? Y la verdad que sí, te tiene que dar Dios ese corazón y ese amor, porque esa paciencia. sí, todo, te tiene Sí, que sí, preparar, sí. capacitar, procesar La verdad que sí. para poder ser pastor, pastora. Y la verdad que a nosotros nos hizo muy bien. Nosotros empezamos a trabajar a la par de los pastores, a estar en la iglesia. Ellos también pudimos compartir con ellos, con su familia. Eso fue, la verdad, gratificante. Fue algo de mucho valorar, porque veníamos, ¿no?, de ser muy rechazados, muy menospreciados por nuestra propia familia, por nuestros amigos, por todo el mundo. Entonces, cuando vemos que una familia nos ofrecía esto, la empezamos a valorar, la empezamos a cuidar, la empezamos a amar, y la verdad que a nosotros nos ayudó mucho. Por eso siempre digo, ¿no?, ábranse, ¿no? Si tienen esos pastores que están, ábranse a ellos, déjense pastorear, déjense aconsejar, déjense ayudar, porque como digo, uno viene, hay dos posibilidades, ¿no? Uno viene del mundo tan herido, ¿no? O te reabrís a eso, o te recerrás, porque sí, están sí, los sí, casos, ¿no? Yo siempre La digo, verdad que ¿viste sí. esos perros que vos los golpeás, los lastimás, después Y se cubren. le quieren morder a Después, todo el sí, mundo, sí. se vuelven malos, y capaz que viene una persona a ayudarlos, a acariciarlos, pero ellos quieren morderlo igual porque están a la defensiva. Y veníamos así, ¿no? Como que muchos vienen así, se cierran, tienen miedo, se cierran, no se dejan. Pero bueno, es poder darle la oportunidad, también darse una oportunidad con Dios, y darle la oportunidad a los pastores que puedan trabajar en uno. A nosotros nos ayudó mucho, empezamos a crecer, empezamos a meternos, porque nos sentíamos amados, por primera vez nos sentíamos amados. Entonces, yo por eso siempre digo, yo amo a mis pastores. Hoy están pasando un momento muy difícil ellos, los amo, pero no quita que lo que estén pasando ellos, que yo no guardo, como uno dice, uno guarda las cosas lindas, ¿no? Porque, Las virtudes. Y sí, las buenas virtudes, exacto, sí, hay que saber valorar, apreciar y reconocer. Y yo siempre lo voy a decir, ellos fueron de mucha bendición para nosotros. Pudimos crecer, aprendimos a honrarlo, y para nosotros fue un honor, fue una bendición enorme poder honrarlos a ellos. Y cuando ellos empezaron a pasar un momento muy difícil, muy mal, nosotros no los juzgamos, no salimos por ahí a acusarlos ni a hablar nada de ellos ni a deshonrarlos, porque entendimos, ¿no?, este concepto que dice la Biblia, ¿no? Dios se encarga de todo, no somos jueces, no somos para nadie para poder señalar y acusar a nadie, pero sí aprovechamos esos momentos hermosos, lindos, de bendición, donde la verdad que nos ayudó mucho, porque nos pudimos acercar. Fue más fácil acercarnos a Dios, es como que te reayudan, ¿me entendés? Fue más fácil acercarse a Dios a través de este vínculo que armamos con nuestros pastores. Para nosotros fue de mucha bendición. Y está bueno contar las experiencias, porque para que muchos vean, ¿no? Porque por ahí muchos se cierran, no se abren a ese vínculo, ¿no? Sí, la verdad que bueno, yo también, digamos que todo lo opuesto, ¿no? Porque bueno, yo vengo de una niñez de madre soltera, ¿no? Donde bueno, fui criado solamente por mi madre, yo y mis 4 hermanos, ¿no? Hasta los 10 años más o menos, que después, bueno, cuando mi mamá hizo relación, claro, nos costó mucho hacer vínculo con la figura de padre, ¿no? Con el paternal. Y así me pasó también cuando vine al camino, ¿no? Yo me acuerdo que le hacían agarrar de cada dolores de cabeza al pastor, ¿no? Porque veníamos de una crianza de rebelde, ¿no? Obviamente que yo, siendo hijo de madre soltera, a mamá le tocaba trabajar, me quedaba con mi hermana más grande, y bueno, y por ahí como que hacíamos las cosas sin la autoridad de alguien en la casa, ¿no? Y eso era, ¿a qué nos llevaba? Andar hasta cierta tarde, hasta ciertas horas en la calle, andar en el peligro, estar con gente que no tenés que estar, porque nadie te cuida, ¿no? Yo me acuerdo que había veces que yo amaba más a las maestras de escuela. ¿Por qué? Porque como que prestaban más atención a nosotros, más cariño, ¿no? Porque la madre estaba trabajando. Entonces buscábamos un amor, buscábamos que alguien nos cuide, nos mime, ¿no? Bueno, después pasa ese proceso que uno como que ya no espera de eso, ¿no? Ya va creciendo, y bueno, a mí me pasó de que, bueno, en mi etapa, ¿no? De criarme así, bueno, después luego de 10, 11 años, ¿no? De criarme así
digamos, sí, huérfano, casi Sí, huérfano, ¿no? sí. Teniendo yo mi madre, pero Ujú. bueno, ella no cumplía el rol Sí. de ambos, de Ujú. padre y de madre. Pero me acuerdo que cuando llegó mi padrastro a mi casa, como que sí costó que la disciplina, la corrección, Sí. y así también me costó, o sea, como decía usted recién, ¿no? A mí no me fue muy fácil en la iglesia, Ujú. porque, digamos, Vos venías como ese porque yo perrito venía claramente como, enojado a la venía defensiva. a la defensiva, sino como con una vida de, no, nadie me tiene que decir nada, yo Cerrado soy así tal totalmente. cual como soy, Mm. y la verdad que no, que Sí, sí. muy errado en el pensamiento, ¿no? Sí. Y sí, creo que sí, le hice doler un poco, ¿no? Al pastor la cabeza, porque, como quien dice, ¿no? Porque si bien él estaba atrás mío, en su corrección, era todo acto de amor, Sí. siempre fue acto de Exacto, amor, sí. ¿no? Porque Ujú. quizá él también se golpeó Sí. y vio, ¿no? Y bueno, y Ujú. Dios le dio ese corazón de padre, Sí. ¿no? Y eso es lo que muchos a veces, ¿no? Con un corazón herido no siente que por ahí, como decía usted recién, se siente como ese perrito de que, che, ya me están retando de acá, me encariñé un poquito, ya me están Sí. retando, Está a la defensiva. está a la Sí. defensiva, y yo creo que no, que como dijo No usted, sana, ¿no? no, Ese no corazón se que no sana. sana Con Dios y... sí, Sí, obviamente, ¿no? Con Dios sí, se sana, obvio. Ujú. Pero pero ahí está cuando decimos hay que dejarse. hay que dejarse, Porque está el que hay que va a la dejarse. iglesia, pero no Porque se me deja. pasó, me reía recién, porque me pasó de, claro, Experiencia propia. estás en las manos de Dios, Sí. estás en la corrección ahora, estás en la disciplina, ¿no? Porque Dios es orden, Sí. ¿no? Donde te tienen que ordenar, porque Sí. uno viene Sí. re mal, Sí, de todo, un desastre. la palabra es justa, re mal criado Sí. viene, porque no viene con una buena Caprichoso, crianza, viene con desordenado, muchas cosas, ¿no? Y herido. bueno, donde venís a la iglesia a limpiarte, ¿no? Sí. Y esas cosas, y bueno, donde a Sí. muchos le Sí. cuesta digamos, la figura paterna. Sí. Y eso es lo que quien se encarga en eso es el enemigo, a que le cueste, porque Sí. va a poner siempre cosas, piedras para que Sí. no crear ese vínculo. Y ahí está, y bueno, ese vínculo de la oración, el aprender, Sí. el dejarse guiar por el pastor, por la pastora, ¿no? Porque, bueno, ese es lo que a mí me pasó, cuando yo me crié así, claro, vine a la iglesia, vine sin que nadie me mande. Sí. Y no, y bueno, gracias a Dios esas cosas cambiaron, ¿no? Pero Sí, sí, como sí. le dije recién, con Dios sí se puede, pero hay que dejarse. Sí, el orgullo, ¿no? Cuando viene, trae todo eso. Bueno, sí, venimos con un combo de, ¿no? Desarreglo, desorden, heridas, fracasos, miedos, ¿no? Venimos con miedo, porque, claro, venimos de muchas desilusiones, muchas decepciones en la vida. ¿Sí? Imagínate, si te criaste con, ¿no? Padres que te decepcionaron, no estuvieron, que no se malinterprete esto, ¿no? Cuando hablamos de orfandad espiritual, Claro, ¿no? sí, sí, Mental, sí. ¿no? Porque sí, tuvimos los papás, pero ¿no? Y ellos también, y ahí está cuando tenemos que entender esto, ¿no? Que a mí me pasó, decir, bueno, no los juzgo No. y no los condeno por eso, porque ellos también vinieron heredando Claro, lamentablemente sí, ese legado roto, destruido, malo, ¿sí? Esa herencia, ¿no? de Adán y Eva, y ellos tampoco tuvieron, o sea, ellos en su momento no tuvieron a alguien que los cambiara, alguien que los ayudara, no tuvieron ese Claro. abrazo de un pastor, una pastora, no tuvieron, ¿no? Capaz que no sintieron, como yo en el caso mío veo a mi papá, ¿no? Yo he visto que Dios los ha llamado, pero ellos se cerraron, nunca se abrieron al llamado de Dios, ¿no? Y bueno, después ellos obviamente pueden obtener la salvación por medio de que yo pude orar y hablarles en su vejez, pero no pudieron cumplir sus propósitos que Dios tenía para ellos acá en la tierra, llevaron una vida común, difícil, sufrida, ¿no? Lamentablemente, Sí, sufrida, pero sí, porque sí, por sí. cerrarse al llamado, ¿no? Lo que Dios tenía para ellos. Y ahí entendemos, ¿no? Cuando Dios me hace entender a mí, ¿no? De que, bueno, mis padres intentaron darme lo mejor, estar, pero al no tener el conocimiento, no tener, ¿no? Esas autoridades, no tener a Dios en su vida, más vale, creyeron que lo que hicieron, la intención estuvo Sí, buena, sí, sí, ¿sí? Y dieron lo que pudieron, pero no pudieron Sí, dar sí. más y no pudieron hacer más por la falta de Dios, por la falta de la palabra, por la falta de también ellos sanarse, ¿no? Porque lastimado lastima. Sí, sí, la Por verdad más que que sí. no quieran, a un momento lastima, Sí. ¿viste? El que sufrió violencia después lamentablemente es violento y lastima a su familia, ¿no? Es hiriente en su forma de hablar, de expresarse, ¿no?
no les cuesta, bueno, por eso digo, venimos con un combo de cosas que Dios nos quiere sacar toda esa mochila, arreglarnos, y a la hora de arreglarnos más vale algunos. Sí. No. No me saques. Claro. Estoy bien con esto. Ahí está, viste que eso, justo hablando el otro día eso, de que la gente se acostumbra, ¿no? Lamentablemente está tan acostumbrada al círculo vicioso, a la rutina, está tan acostumbrada a la esclavitud, a la mente común, se acostumbraron a ser pobres, se acostumbraron a sufrir, ¿no? Mujeres que se acostumbraron a la violencia de género, o sea, y están permitiendo que sus hijos también los violenten, o sea, y tremendo, ¿no? Acostumbrarse, encerrarse en esa mente, y el diablo los tiene a maltraer, pisoteándole la cabeza, destruyendo su vida, y no, hay que salir, si se puede, si Dios nos llamó a libertad, y se puede. Por eso cuando no, y hablamos, esto es re importante el tema, cualquiera diría, claro, la pastora puso el tema, y cuando vinimos a la red, le digo a Lucas, ¿qué te habló el Señor? ¿Qué te dio el Señor para tu vida? Y Lucas me habló mucho de la paternidad, me gustaría poder expresarlo, comentarlo. Es más, él está viviendo una experiencia propia en este tiempo, ¿no? Con los cambios que Dios está haciendo, y justamente sobre este tema, ¿no? Y vos también, Rubén, porque vos, ¿no? Dios te tuvo que ¿no? zarandear, te tuvo que romper tus argumentos, te tuvo que hacer pasar por el dolor para que entendieras la necesidad de la paternidad, ¿no? La verdad que sí, bueno, yo agradecido también por el pastor, ¿no? Hoy, como dijo mi hermano recién, venía en el espíritu en viaje, vengo de mi trabajo, y bueno, estaba conectado con el pastor, ¿no? Los dos trabajando de diferentes rubros, ¿no? Pero con esto de estar acá, ¿no? Sirviendo al Señor, y oraba por mi pastor, porque decía, a pesar de todo, ¿no? Como él renegó conmigo, y el amor que nos tuvo, porque a mí me ayudó en muchas cosas, en lo personal también, y la verdad que sí, como digo, quizá a veces los familiares te fallan, te decepcionan, quizá vos dependés de un amor, ¿no? Que por ahí no está. Bueno, yo tengo mi padrastro, que es un amor de persona también, ¿no? Que como dije yo, me costó, ¿no? Todo el proceso aceptar, ¿no? A un padre, pero también tener al pastor como mi Padre Celestial, es como que ahí ya perdí la orfandad. Como que ya dije, acá estoy completo, ¿no? Tengo en alguien en quien confiar, en quien me aconseje, y qué más lindo que sea un pastor, ¿no? Alguien que está ahí puesto por Dios, ¿no? Que también se tuvo que despojar de todo, tuvo que dar su vida, ¿no? Para Dios, y obviamente que siempre te va a dar un buen consejo, aunque el consejo no sea lo que vos quieras escuchar, porque me pasó decirle, mire pastor, sabe que hablábamos el otro día en el testimonio, ¿no? Que la pastora me había profetizado de que no tenía que ir a tal lugar, rebelde me fui a ese lugar y me tropecé feo, ¿no? Y hay veces que por ahí queremos escuchar algo que sea bueno para nosotros, pero bueno, el Señor le va a revelar la verdad, ¿no? No va a decir, no nos va a dejar que nos lastimemos, nos golpeemos o que nos perdamos. Y bueno, y ahí está el pastor, ¿no? Siempre dándole una mano, y bueno, y me gozaba también de eso, ¿no? De poder tenerlo, ¿no? Al pastor, a la pastora, obviamente que está acá con nosotros, ¿no? De tener un referente, eso es lindo. Y alguien sí, como yo digo, como se está hablando del tema, ¿no? Algo paternal, ¿no? Que mucho hoy, como a mí me pasó, ¿no? Ser sufrido de chico, por ausencia de paterno, ¿no? Bueno, también como decíamos recién, de las personas que están pero no están, ¿no? Eso también es como que a muchos sí le abre una grieta, le abre una herida, y después cuesta cerrar. Por eso muchos, ¿no? Como decíamos recién, estaban en la ofensa floja de que no les gusta que le manden, tanto así como ¿no? Personas que estamos dentro de la iglesia, fuera aún más todavía, ¿no? Porque vienen con ya una mente limitada, ¿no? No se dejan por ahí corregir, no se dejan, ¿no? Y eso obviamente que es parte del orgullo de cada uno, ¿no? Pero bueno, Dios, como dije recién, con Dios todo es posible, con Dios todo es posible. Yo creí que nunca iba a apreciar tanto a una persona así que no fuera de mi entorno familiar. Obviamente que el pastor no tengo ninguna parentela, yo soy de una punta, el pastor de esta punta, pero el amor el aprecio que yo lo tengo, el amor que le tengo a mi pastor, a los pastores,
pastores, ¿no? Va más allá, ¿no? Porque sabés que están ellos y que por más que te golpeen, no te van a cerrar la puerta. ¿Cuántas veces me pasó a mí de golpearme, ¿no? Hace poco que yo regresé y quizás si hoy estarían en el mundo, me dirían, vos acá no vengas porque acá te la mandaste muchas veces, ¿no? Pero bueno, el amor de los pastores, el amor del pastor es un corazón de un padre que siempre va, por más que haga el hijo, es el hijo. Claro, sí, sí, es verdad eso, ¿no? Para los hijos, entender que, bueno, y ahí está justamente lo que vos decís, porque uno entiende, ¿no? Cuando vos te pones la voluntad de Dios nacer de nuevo, entender que tus hijos no son tuyos, que son de Dios y que son la responsabilidad que Él te confió, porque encima de eso, Dios te confía en que vos vas a poder llevar bien ese rol de papá, sea no papá terrenal o sea papá espiritual. Y ahí está, ¿no? Nuestra parte como pastores, ¿no? Entendí yo por el lado de mis hijos, no de sangre, pero hoy lo entiendo también por el lado de los hijos espirituales, que sí, ¿no? Las personas que Dios nos está confiando al ministerio son para eso, justamente, para que podamos, sí, revelarle el amor del Padre. Sí, porque es así, ¿no? El Señor, porque es la realidad, Dios no va a bajar de su trono no, lo va a hacer a través de las personas. ¿Sí? Por eso es importante entender el rol de la esposa, del esposo, el rol de los hijos, el rol de los pastores, es re importante, porque como dijiste, Dios es orden, por eso es que hay consejos y hay mandamientos para cada uno. Hay mandamientos para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los padres, hay mandamientos para los pastores, hay mandamientos. Y es tremendo porque no, la Biblia habla de esa paternidad espiritual, de sacerdocio, habla también, ¿no? Que los pastores están puestos como ángeles, es impresionante, ¿no? Y eso también para que, ¿no?, la gente empiece a tener también más temor de Dios, porque por falta de temor a Dios hablan cualquier disparate, hablan muy mal de las iglesias, hablan muy mal de los pastores, y eso trae su terrible consecuencia, ¿no? Tremendo cuando empezaron vemos en una escena, ¿no?, en los evangelios donde se empiezan a levantar mucho contra Jesús, ¿no? Y empiezan a hablar de lo que él hacía, los fariseos, ¿no? Y el Señor les dijo algo, dijo, tengan cuidado, porque esto es blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, la gente habla por ignorancia, habla porque tiene boca, y las palabras tienen que ser muy cuidadosas. Hoy tenemos que aprender, la iglesia tiene que ser educada, la sociedad tiene que ser educada. Hay que educar a esta generación nueva que está surgiendo, hay que educarla, porque ¿y cómo se la educa? Con el conocimiento de la palabra, no está bien, del colegio, la escuela, el primario, secundario, es importante, pero esa no es la educación primordial. La primordial de educación es la palabra, es la que nos forma como personas, la que nos instruye en los valores, ¿no? En ser agradecidos, respetuosos, leales, legales, ¿sí? En aprender a amar, que es lo que necesita esta humanidad. Necesitamos de esos consejos divinos de Dios. Y vos decías algo, ¿no, Rubén? Que uno, ¿no? Antes, claro, era ¿no? ¿Cómo era como su papá, ¿no? Era rebelde, desobediente, que esto, que aquello. Y claro, uno que manifestaba en la rebeldía, en el enojo, en todo eso, en la ofensa, ¿qué manifestaba? Las heridas, el rencor, el resentimiento. Ahí se manifiestan, ¿no? Las heridas del alma. Por eso es que, claro, Dios los llama, por eso dice que vino a buscar enfermos. Gente enferma, no vino a buscar gente sana. Entonces, todos tenemos que entender, cuando vinimos al camino de Dios, nos llamó porque estábamos rotos, destruidos, enfermos, pero no venimos a calentar una silla y, ¡ay, qué lindo sermón, qué bueno que estuvo! No, nos llama a algo más profundo. Dios nos llama a una relación con papá y que esa relación se vea reflejada en tus pastores. Amén. Porque si vos estás bien con papá, Dios, se va a ver reflejada con tus pastores. Bueno, no puede ser nunca que una persona que es creyente, que es cristiana, está enojada con sus pastores, está alejada de sus pastores y diga que está bien con Dios. Porque se va a ver reflejado, como vos dijiste, ¿no? Lo que hacemos y pensamos o decimos en lo espiritual se tiene que ver reflejado en lo físico, acá terrenalmente, ¿no es cierto? Si estoy bien con Dios, entonces tengo que aprender a respetar a mi esposo, a honrar a mi esposo. Si estoy bien con Dios, tengo que aprender a amar y cuidar a mis hijos. Si estoy bien con Dios, tengo que acercarme a mis pastores, honrarlos y obedecerlos. Ahí va a estar la demostración y los frutos de que mi relación va muy bien con Dios, ¿no es
cierto? Amén. Y no solamente la figura paternal es solamente el pastor, sino la pastora también fue, porque el pastor y la pastora se forman uno, ¿no? Yo me recuerdo que recién justo que usted estaba hablando, me acuerdo que mi esposa, ¿no? Que fue los primeros que conocieron, a la que conocieron fueron a mi esposa. Y mi esposa me acuerdo que hablaban el pastor, la pastora, el pastor, la pastora, en todo momento, ¿no? Digo, ¿qué tenés con el pastor y la pastora? Le digo yo, porque no puede ser, le digo, que en todo momento, ¿no? Lo esté metiendo en nuestra conversación, en nuestras charlas, digo, en nuestras cosas. No, porque ella también, ¿no? Obviamente, ¿no? Se crió también así, digamos, ¿no? Con falta de padres, ¿no? Y bueno, y ella como que los tomó mucho como padres a ustedes. Y bueno, ella también contenta siempre, ¿no? Hablaba de ustedes y yo una vez, y yo no entendía por qué ella, hasta que bueno, me tocó a mí, ¿no? Sí, ahora se dio vuelta la tortilla, ahora yo todo el tiempo, si tengo que hacer algo lo consulto con los pastores, si quiero mover este plato lo consulto con los pastores, pero no es porque que no se malinterprete, ¿no? No porque no podamos tener decisión propia, sino porque es el mejor consejo y es la mejor guía, ¿no? Yo creo que tantas veces hicimos por nuestro parecer las cosas y nos salió mal. Muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Por tener falta de conocimiento. Entonces es lindo pedirle el consejo a los pastores. Y a nosotros nos tocó de volver otra vez y esta vez decir, no, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿No? Dejemos el orgullo de lado, dejemos de pensar en nuestra manera de ser, y consigamos y pidamos a los consejos, a la atalaya, a los que están ahí, los que están velando por nosotros, a los que están continuamente, ¿no? En oración, pidiendo por nosotros, a los que el Señor les revela, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando nosotros oramos nuestras peticiones, porque obviamente las peticiones pasan por los pastores y los pastores llevan, ¿no? al trono y bueno, y ahí está donde Dios responde si es un sí o es un no. La respuesta primeramente pasa por los pastores, es así. Sí, amén. Ahí, por eso el conocimiento de la palabra, ¿no? Conoceré la verdad y seré libre, ¿no? Satanás puede tener a las personas atadas, encadenadas, esclavizadas, ¿sí? Con argumentos muy erróneos, cuando no conocen la verdad. Por ser ignorante a esa gran verdad, ¿no? Ahí, por eso hablamos, ¿no? de la paternidad, que bueno, primeramente es Dios, pero se la va a ver reflejada, ¿sí? Se la va a ver reflejada acá en la tierra con los pastores. Y por eso que hay que aprender, si queremos estar bien con Dios, como dijo, ¿no? Jesús dijo algo, ¿sí? Dijo, en el día del juicio, ¿no? Va a separar las ovejas de los cabritos. Y dice que va a premiar, ¿no? Y va a agarrar para él las ovejas, ¿no? Que están a la derecha, pero dice los que están a la izquierda, los cabritos, dice, los va a quitar, los va a separar y los va a reprender. Y le va a decir, por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, por cuanto tuve enfermo y no me visitaste, estuve en la cárcel, sí, y no me fuiste a ver. ¿Qué dice? Apartados de mí, ¿no? O sea, ustedes, o sea, los va a condenar. Ahora, ¿por qué? Y dice que le van a decir, pero Señor, ¿cuándo tuviste hambre? ¿Cuándo estuviste enfermo? Cuando le hiciste a esto, uno de mis pequeños, a estos que están en la tierra, cuando fuiste así con ellos, me lo hiciste a mí. Entonces, mira si no va a estar reflejado, ¿no? La paternidad de los pastores. Decir, bueno, sí, tengo que respetar esas autoridades, tengo que honrarlas, sí, porque de esa manera yo estoy demostrando que realmente respeto y honro a Dios, ¿no? Y claro, ¿y qué pasa, mamá? Como dijiste vos, Satanás va a querer engañar a la gente con argumentos. Hoy el mundo puede decir, pará, dejá, ¿qué dice el mundo? Oreja, chupamé, sí, eso sí. son cosas del mundo y son cosas del diablo, con tal de que no te acerques a estas personas que son de mucha bendición. O sea que cuando hablamos de sacerdocio, ¿no? La Biblia habla del sacerdocio impresionantemente, donde el sacerdote tenía el poder de bendecir al pueblo, ¿sí? Dios le dice, ¿no? A Moisés, dile a Aarón que bendiga al pueblo de tal manera. O sea, no, la bendición de Dios iba a venir a través de ese sacerdote, hasta que no soltara esa palabra, el pueblo no iba a ser bendecido. Y es tremendo porque cuando vamos a las leyes antiguas, que no están, ¿no? Y eso lo tenemos que entender, que son vigentes, ¿no? Porque son vigentes las leyes de Dios. Hay una parte donde dice, ¿no? Tremendo, dice, aquel que desobedeciere, ¿no? Al consejo del sacerdote, muera irremisiblemente. Tremendo, porque uno me dice, pero ¿qué estoy diciendo, pastora? Estamos en el tiempo de la
gracia, sí, la gracia, pero no quita. La Biblia dice que Dios no cambia su forma de pensar, de hablar, de las leyes, que no cambia. Y va a traer una consecuencia espiritual, sí, puede ir trayendo una muerte espiritual cuando la persona no obedece, ¿no? Al consejo que sus pastores están dando de parte de Dios. Y aclaramos eso, ¿no? Yo por eso siempre digo, yo cuando hablo con las personas digo, vos fijate y presta atención que yo te hablo con la palabra. No te voy a hablar diciendo, bueno, a mí me parece, yo opino que esto es así. No, te voy a dar el pastor o la pastora que está a cargo de la congregación tiene que hablar conforme a la palabra. Si te está aconsejando algo, te lo tiene que mostrar con la palabra. Y eso es súper importante, ¿no? Porque también es algo que tenemos que decirlo, ¿sí? ¿No? Justamente yo hablaba con una persona estos días, ¿no? que está cambiando de iglesia. Digo, mirá, todo bien, ¿no? O sea, uno puede tomar decisiones, se las respeta, todo lo que quiera. Pero hay algo que tenemos que pararnos y pensar bien antes de hacer, que es preguntarle a Dios, porque si Dios te pone en un lugar y después vos, porque no te gustó la cara de fulano, no te gustó que te dijeran la verdad, que te disciplinaran, y vos decís, no, yo me voy a otra iglesia, no, porque allá es más cerca, no, porque allá es más lindo, porque allá hay pantalla, porque allá hay danza, no, paremos la moto, presentémonos, no sea cosa que te salgas del lugar donde Dios te puso, te estableció, donde Dios iba a hacer la obra en tu vida y vayas y busques comodidad. Y sabes que te puedes llegar a perder, puedes destruir tu propósito, puedes abortar ese propósito, ese proceso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, porque la carne, vieron cómo es, la carne, ay no, acá no me gusta porque es chiquito, no, acá no me siento cómoda, ¿por qué? Capaz que algunos no se sienten cómodos porque le están diciendo que deje el pecado, que deje los vicios, por ahí no se están sintiendo cómodos porque le están diciendo que cambie su manera de pensar, de vivir, de hacer, de actuar. Entonces, eso, ¿no? Cuando las personas se cierran y son soberbias, orgullosas, ay, no, ¿quién es pastor para venir a decirme a mí, no, a meterse en mi vida? No es que se mete en su vida, Dios te lo puso para guiarte, ¿no? Dice que Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud y hacerlo atravesar todo el desierto, pero ese pueblo se rebelaba contra Moisés, se enojaba contra Moisés, porque todas las órdenes que Dios le daba a Moisés, él las tenía que llevar rigurosamente, pero el pueblo no entendía, era rebelde, era carnal, quería la comodidad de Egipto y los lujos de las cosas que vivían. No, y Dios te quiere sacar de la esclavitud, porque por ahí puedes tener, todo, pero estás esclavo. Sí. Puedes tener casa, puedes tener auto, puedes tener una buena finanza, pero estás viviendo violencia de género, estás viviendo maltrato, no sé, un adulterio del esposo y estás soportando. Y no, Dios nos quiere sacar de esa esclavitud, porque no hay mejor bendición que tener paz, que tener sanidad, salvación, que sentirte bien, bendecido. La bendición no pasa por lo material solamente, ¿no? La bendición mayor es la salvación, el perdón de Dios para nosotros, la paz. Pueden tener riqueza, pero no duermen porque no tienen paz, porque son atormentados. Entonces, pensar en esto, ¿no? Yo le decía a esta persona, mira, ayunar, preguntarle a Dios cuál es el lugar que Dios te puso y que te quiere ver crecer. Porque no es buscar vos tu voluntad, donde a vos te queda más cómodo, donde vos más te gusta, donde no. Porque por algo dice que el camino es estrecho, es angostito, que la puerta es estrecha. Está diciendo de que no es cómodo caminar, o es cómodo caminar por un camino bien finito y todo con muchas piedras. ¿Es cómodo? No, es más cómodo ir por una calle ancha, bien espaciosa y bien asfaltada, ¿no? Pero dice que ese es el camino ancho, es así, ¿no? Que lleva a la perdición. Entonces la comodidad, no, y yo le decía a esta persona, mirá que Dios nos pide esfuerzo, sacrificio, no nos pide comodidad. Y perdona, pastora, ¿sí? Lo peor de todo, de esas personas que se terminan perdiendo, ¿no? Porque, ¿qué entra en ellos? La murmuración. Sí. Pasan de iglesia en iglesia y de toda la iglesia que salen murmurando, ¿no? Como usted recién dijo, no, porque el pastor me dijo esto, no, porque el pastor se vestía mal, no, porque no me gusta cómo predica, porque esto, porque lo otro, ¿no? Y murmuran. Y que es un pecado muy grande, ¿no? La murmuración, que bueno, en otros, seguramente que en otro programa se hablará mucho de la murmuración, en un programa especial va a ser también de eso, ¿no? Pero qué feo, ¿no? Qué sutil que es el enemigo, ¿no? Porque entra como serpiente, ¿para qué? Para que se termine murmurando contra los pastores, ¿no? Y la verdad que sí, que no quería dejar pasar esto porque es algo muy terrible, muy terrible. Lamentablemente está muy acostumbrada a ir de iglesia en iglesia,
Sí, y ahí obviamente se ve una falta de paternidad tremenda, ¿no? Y como digo, no es porque muchas veces los pastores no quieran, sino porque muchas veces hay gente que no se dejan, ¿no? Porque esto es de a dos, como siempre decimos, en un matrimonio, o sea, la realidad es esta, el matrimonio es sostenido por las dos partes. O sea, si uno solo, ¿no?, le pone toda la voluntad, todo el esfuerzo a ese matrimonio, a esa pareja, es honrado, ¿no? Siempre está pendiente de la otra persona, en respetarla, en honrarla, pero la otra parte no tiene la misma mentalidad, el mismo espíritu, el mismo pensamiento, el mismo acuerdo, y no pone nada de su parte, ¿no? ¿Cuánto puede durar mucho eso, El no? yugo es igual. Claro, el yugo es igual. Entonces, todos los días un granito de arena de parte de los dos en edificar y construir ese matrimonio. Yo siempre digo ladrillos de paciencia, ladrillos de amor, ladrillos de comprensión, de unidad, de compañerismo, ¿no? Cada vez que vamos construyendo con esos ladrillos va a ser una buena edificación firme. Sí, que va a perdurar, que va, ¿no? Porque esos ladrillos nos provee el Señor, ¿no? Claro. Pero si ponemos, ¿no? Que enojo, queja, reproche, desconfianza, celo, ¿cuánto? Eso no dura, eso es edificar sobre la arena, eso no dura para nada. Entonces, por eso es importante, y como en un matrimonio, en las relaciones de dos, también del pastor y los que realmente se consideran hijos, ¿no? Porque eso también, si nos consideramos, porque hay personas que no se consideran hijos, si nos consideramos hijos, bueno, vamos a comportarnos como hijos, ¿no? Como hijos obedientes. Por eso digo que es de las dos partes, ¿no? Los pastores te pueden dar esa confianza y se pueden abrir, no pueden ofrecerte, pero si vos no aprovechás esa oportunidad y no sos honrado y decís, no valorás, y decís, bueno, qué gran oportunidad Dios me está dando para poder encaminarme en las cosas de Dios. Bueno, listo, me voy a acercar, voy a aprovechar este tiempo y voy a como dijo Rubén, ¿no? Voy a empezar a confiar en estas personas, voy a empezar a creer, voy a empezar a mandarle mensaje, a preguntarle si me pueden ayudar en esta decisión que hago, no sé qué hacer, ¿no? Y seguramente, ¿no? Si te aconsejan con la palabra, te va a ser de mucha bendición. ¿No? Por eso decía yo, cuando nosotros empezamos el camino, a nosotros fue de mucha bendición, pudimos esperar muchísimo, avanzar mucho y crecer mucho, porque nos acercamos a nuestros pastores y dejamos que ellos trabajen en nosotros, y eso fue muy bueno. La Biblia dice, creed en vuestros profetas y seréis prosperados. O sea, no, pero te está diciendo, tenés que creer en ellos también, ¿no? Y no podemos decir creo en Dios pero no creo en ellos, ¿no? Es imposible. Un puente. Claro, no el se puente, puede, siempre el puente, ¿no? No se puede hacer un puente directo, ¿no? Porque para algo Dios estableció en la iglesia los ministerios y los pastores también, ¿no? Es tremendo porque hablábamos, bueno, de todo un poco, ¿no? De la desobediencia, la rebeldía, de la costumbre, ¿no? Yo estos días estuve leyendo mucho sobre Moisés y cómo es, como dice, ¿no? La pastora decía, hay una, vamos a decir, cómo Dios los constituye a los pastores, ¿no? Pastores porque pastorean gente, ¿no? Vamos a decir, como decían, ¿no? Nosotros somos las ovejas, el pueblo de la oveja, ¿no? Y ellos son los que nos pastorean, ¿no? Pero fíjense cómo ha representado el sacerdocio, como estábamos hablando, primeramente a través de Aarón, vamos a decir, ¿no? Porque bueno, fue el primer sacerdote, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar también, dice que bueno, Moisés fue el que sacó del pueblo de la esclavitud, ¿no? Eso. Y bueno, y si nos basamos en la palabra, decía que ¿quién era el que iba y hablaba directamente con Dios? No hablaba el pueblo, hablaba Moisés. Sí. Pero ¿por qué el pueblo no hablaba? Porque tenía miedo. Sí. Decía, ¿no? Porque Dios dice que se manifestaba a través de truenos, de rayos, sí, ¿no? Con el fuego que descendía en el monte Sinaí. Entonces, ¿por qué tenían ellos miedo? No conocían a Dios, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién nos va a enseñar a conocer a Dios? Nuestros padres espirituales, ¿no? Entonces, dice que en esas manifestaciones, ¿no? Poderosas que Dios, cada vez que descendía en ese monte, dice que Dios le decía, bueno, establece un límite, dice, ¿no? Establece un límite entre el pueblo o el campamento, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tenés que subir vos, ¿no? Primeramente, ¿no?
Dios constituye, como decía Rubén, en un orden, ¿no? A los pastores para ser guiados, porque ellos van a escuchar primeramente la voz de Dios para transmitir al pueblo lo que Dios le quería decir, ¿no? Y bueno, muchas veces empieza, como dice Rubén, ¿no? La murmuración, como pasó con Coré y demás, ¿no? ¿Cuántas veces Dios le ha preguntado a Moisés, ¿no te gusta este pueblo? Lo destruyo y te doy uno nuevo, ¿no? ¿Cuántas veces, no? Seguramente le ha pasado, ¿no? De gastarle la paciencia, ¿no? A los pastores por no comprender realmente, sentirse hijo primeramente, ¿no? El hijo que se siente hijo en la casa, ¿no? Tiene la comodidad y se mueve y se desplaya y hace lo que se siente cómodo. Él dice, bueno, esto lo puedo hacer, esto también. ¿Por qué? Porque mi papá me dejan, tenemos la confianza. Entonces uno se desenvuelve de cierta manera, ¿no? Pero hay cosas que realmente las tienen que hacer los pastores, ¿no? A través de, como decía, ¿no? El sacerdocio. Qué importante, es un tema que veníamos tocando en el discipulado, ¿no? Poder explayar sobre ese tema, porque es a través de ellos también están colocados, como decía Rubén, ¿no? Son atalaya, son pastores, son guías, son padres, pero también están cumpliendo una función, ¿no? Dentro de la iglesia, que es capacitarnos, que es poder instruirnos en la palabra, ¿no? Como dice, ¿no? Instruye al niño. Nosotros en este momento, también como pueblo, estamos siendo ese niño instruido, ¿no? Que en un momento después va a tener que, el padre le va a dejar ese legado y va a decir, bueno, mira, porque me fuiste fiel, porque me honraste, porque me obedeciste, bueno, ahora te toca a vos continuar con mi legado. Entonces, eso es de gran bendición para cada uno de nosotros, ¿no? Entender que ellos nos quieren llevar a ese propósito divino, a ese propósito profético que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No venimos directamente a como decía, ¿no? A calentar una silla o a estar de paso acá. Venimos con un propósito, bueno, pero hay muchas veces que no lo vamos a comprender. Hoy hablábamos con la pastora, como decía, ¿no? Ella me comentaba, Lucas, qué es lo que podemos, Dios te habló de algo, y bueno, yo le decía, sí, pastora, mire, me estuvo hablando mucho, tratando mucho en la paternidad, acerca de un ejemplo que vivimos, por ejemplo, el lunes, de un testimonio mío particular. Entonces le digo, mire, pastora, por esto y esto, yo creo que Dios me viene hablando, me viene mostrando, y como dice, no fuimos inducidos por ello a hablar de un tema, ¿no? Acá se mueve el Espíritu Santo, que está llegando a muchas personas. Es más, hace un ratito la esposa acá de Rubén nos escribió, nos compartió que bueno, que este tema que estamos tratando, que el Espíritu Santo nos está enseñando, ¿no? Dice que bueno, que a ella la tocó mucho, por eso, porque bueno, pudo comprender, entender y darle lugar a estos pastores para que la empiecen a aconsejar, para que la empiecen a guiar, para llevarla cada día más, a acercarla a Dios, así como esos amigos rompiendo el techo, como decía la pastora el lunes, ¿no? ¿Quiénes son las personas encargadas de llevarte cada día a Dios? Porque vamos a decir, Rubén, ¿cuántas veces los amigos? Es fácil, ¿no? Che, vamos para la pelota, vamos a tomar algo, vamos de baile, vamos acá, pero realmente, ¿quiénes son las personas que hoy te están acercando a Dios en tu vida, ¿no? Los pastores, sí, sin duda, ¿no? Y algún hermano que también esté bien firme en el camino. Lo que me estaba poniendo a pensar recién es cómo es, ¿no? Cuando falta el padre en la casa, cómo los hijos se portan rebeldes, mal, ¿no? Y muchas veces eso también lastimosamente pasa dentro de la iglesia, ¿no? Y ahí también como que se ve la autoridad de parte de Dios, ¿no? En la vida de los pastores, ¿no? Porque cuando ellos están, la iglesia es una cosa y cuando no están es otra, ¿no? El otro día yo me reí, si vieran esto los pastores, ¿no? Lo que están haciendo los hermanos cuando ellos no están, ¿no? Y bueno, creo que no, que en muchas iglesias pasa esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen el temor de Dios y bueno, y cuando está el pastor, la pastora es como que se portan diferente, ¿no? Pero es lindo ser ese hijo, ¿no? Que no da reniego, ¿no? Que obedece, por más que no esté el padre, por más que no esté la madre, porque sabe que va a tener una recompensa igual sin que el padre lo vea, ¿no? Y eso es lindo, ¿no? Hacer algo, claro, y eso es lindo, ¿no? De pensar de que sí, de que sabes que cuando vengan tus padres, vos vas a tener una recompensa. Y así funciona en esto, ¿no? En el camino, ¿no? Sabiendo de que por ahí los pastores no están en la iglesia, debo cumplir
cumplir tu tarea, Sí, tu sí. trabajo, ¿no? Y sobre sobre todas las cosas, hacer tus cosas con amor, ¿no? Más en la obra, ¿no? De Dios. Y hay veces que, bueno, que está, ¿no? Es el que, chupamedia de pastor, bueno, oreja, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero bueno, Dios tratará con cada uno de Sí, ellos, ¿no? Lo importante es saber uno, ¿no? En lo que está haciendo y en lo que realmente le agrada a Dios, porque hay muchos que dicen, no, porque vos sos sagrado hombre, vos haces cosas para el hombre, no. Creo O que sea, agradar creo al que hombre es otra cosa, ¿no? creo que Es si cuando le decís sí honrar al- a los pastores es al que te honrar a invita Dios. A eso, ¿no? la A lo bebida, fácil, el sí. que te invita a la droga. Honrar, eso yo entendí que honrar a los pastores es honrar a Dios. Exacto. A mí me pasó que me decía mi esposa, ¿no? Que mandó recién el mensaje que, ¿cómo me gustaría comer un asado con los pastores? Pará, le digo, no tengo ni para mí, quería comer con los pastores, le digo, quería comer un asado con los pastores, digo. Hasta que pude entender, ¿no? Hasta que pude entender, ¿no? Que es más lindo estar con ellos, estar cerca de ellos, ¿no? Y a donde uno también siente el abrigo, ¿no? Paternal. Acá vino el pastor recién Hablando de portarse bien, ¿no? bastante chiquito, para que no te abrigue, ¿no? Con un abrazo de a mí me tapa todo el cuerpo. Pero es porque uno necesitó de chico Sí. y de grande, hoy gracias a Dios, ¿no? Puede tener esto y obviamente el niño que no tiene a su padre, ¿no? Está Dios, está el pastor de la escuelita, está el maestro de la escuelita también, en donde apoyarse, en donde refugiarse también, ¿no? Capaz que hay muchos Sí. niños escuchando ahora la transmisión, ¿no? Y sí, es lindo aprender de esto, del abrigo del padre, ¿no? De lo que se está hablando, de la paternidad. Sí, sí. El Salmo 91, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, Rubén es un testimonio. Gloria a Dios. Porque Rubén, de ser un hijo rebelde, se Amén. convirtió, de ser una cabra, se convirtió en un hijo. Gloria a Dios. Y sí, porque bueno, Dios tuvo un trato personal con él. Y cuando recién llegó, me acuerdo, cuando recién llegó al ministerio, Rebelde. sí, no quería saber Se empacaba, nada, ¿no? se empacaba el nene. Hemos tenido cada chispazo con Rubén, pero sí, nos resistía mucho, ¿no? Nosotros queríamos trabajar mucho en él porque, bueno, como dice su esposa, sí, era más por ahí más accesible, se acercaba más, pero él se cerraba y no se dejaba trabajar, no se dejaba aconsejar, pastorear, él tenía su propio argumento, pero bueno, cuando Dios tomó, ¿no? Ahí está lo que todos debemos entender. ¿Dios te llama con amor o te llama con dolor? Cuando no entendés por la caricia, el amor y la paciencia de Dios, y sí, va a llegar un momento donde, y sí, porque, ¿no? La paciencia de Dios, dice, bueno, ya está, ahora Sí. vas a aprender con un chirlo, con un azote vas a aprender, y eso le pasó a Rubén, y hoy vemos otro Rubén. No pasa nada hasta que pasa. Sí, que es lo Como que si- uno pensaba, ¿no? la verdad que sí. No pasa nada, no pasa nada. Esa frase Sí. bien del diablo, ¿no? Sí, No sí, pasa sí. nada. Y sí, hasta que pasa. ¿Para qué le voy a hacer caso al pastor si no me va a dar nada? ¿O para qué voy a hacer esto si estoy haciendo en vano? Y la verdad que no, la verdad que se perjudica a uno mismo, ¿no? Pensando así. Ujú. Dice que, ¿no? El pueblo murmuraba contra Moisés. Y cuando Moisés iba a la montaña, ¿no? Pues capaz que Moisés ni enterado que Que todos fue. hablaban a espaldas de él, ¿no? Sí. Es que Moisés me tiene regada, porque así decía, Sí. nos sacó de Egipto, ¿para qué? Para hacernos pasar hambre, para matarnos de sed, ¿para qué? ¿Para qué, Moisés? Y renegaban de Moisés ellos, ¿no? Porque los estaba pastoreando por el desierto, los estaba llevando un proceso Dios, pero estaba Dios usando a Moisés, y ellos renegaban de Moisés. Pero claro, ¿qué pasa? Y nos pasa a nosotros, ¿no? Como pastores, cuando Moisés iba a la presencia de Dios, allá a la montaña, allá a lo alto, ahí se enteraba de todo Moisés. Ahí se enteraba que el pueblo lo maldecía, lo criticaba, ¿no? Y renegaban de él, y Dios le decía, Moisés, estoy harto de este pueblo. Dios le decía a Moisés, estoy harto de este pueblo porque se quejan de mí, porque reniegan de mí, porque, ¿no? Y claro, Dios decía, se quejan de mí, pero era que hablaban de Moisés. Por eso ahí está la conexión directa, y por eso hay que, lo que decía Rubén, hay que tener mucho cuidado de la murmuración, Sí, sí. ¿no? Porque Dios lo toma para él, ¿no? Cuando murmuran contra sus siervos, contra las autoridades de la iglesia, Dios se está tomando, y sí, porque si los pastores están aconsejando del consejo de Dios, de la Biblia, o sea, esa palabra no es nuestra, esa palabra, ese mandamiento, esa directiva no es humana y nuestra, es de Dios. Entonces, ¿con quién no? Uno se está quejando de Dios. ¿Qué se cree que el pastor para venir a decirme esto?
pero Dios está usando esa herramienta. Entonces, y ahí es cuando no uno se corta las bendiciones, ¿no? Se cierran los cielos, ahí es cuando uno provoca, ¿no? el enojo de Dios, porque muchos piensan que no, que Dios nos puede tolerar todo, nos puede soportar todo, porque somos hijos, porque, Él, no es así. No es así. ¿Qué padre va a soportar que su hijo sea maleducado, atrevido, que le rompa las cosas en la casa, que lo insulte? O sea, no. ¿No? Y entonces, por eso también tener el concepto correcto de Dios nos va a dar la Biblia. Amén. La gente tiene muchos conceptos erróneos de Dios, piensa que Dios va a tolerar cualquier cosa y no va a ser así. Lo que pasa es que es tardo, dice, ¿no? Tardo para la ira. Sí. Esto como cuando usted habla, ¿no? Que dice que en la familia hay hijos, ¿no? Y está el hijo rebelde, el hijo que se porta bien. Y obviamente el amor es el mismo, ¿no? Sí. Pero por ahí el padre, trato es diferente. el padre va a tener un trato diferente. Y así es Dios también con los Sí. siervos, ¿no? Yo creo que hay veces que uno no entiende hasta que se pone de este lado, ¿no? Y empieza a pensar como padre, como decíamos otro día, ¿por qué se preocupan tanto los pastores en las almas? Porque pongámonos que nosotros como padres, si dejamos salir a nuestros hijos a pasear y ya son las 6 de la tarde, no están viniendo, son 6:05, ya no están viniendo y te empezás a preocupar. Obvio. Y así es el pastor, ¿no? Sí. Con las ovejas, Sí. ¿no? Y muchas veces, ¿qué va a pasar? Porque llegaste tarde, te va a exhortar, Sí. ¿no? Y va a perder un poco la confianza en vos, ¿no? Claro. Porque la verdad que, Sí. bueno, te dejaste a cierto horario, Sí. no te voy a dejar salir más, ¿no? Hasta que aprendas. Exacto. Y ahí donde también, ¿no? Te gana la confianza del Padre. Y bueno, y Dios también busca eso, Sí. que empecemos a ganar la De confianza verdad, también. de verdad, ¿no? sí, súper importante, sí, porque bueno, ahí está, ¿no? Uno como padre da la oportunidad y uno quiere confiar, es lo que justamente no decíamos hoy, porque uno no es papá, pero no es autoritarista. No se aprovecha, uno como pastor no se tiene que aprovechar, no, tengo autoridad, no, porque vemos a veces los abusos de autoridades, ¿no? Sí. ¿No? Y hoy Lucas mismo compartía de que yo le dije, bueno, Lucas, seguro que algo Dios te transmitió, algo Dios te habló. Yo podía haber dicho, no, acá se va solamente a tocar temas que hable el pastor o yo, y no. Le estamos dando esa confianza a un Amén, hijo, gloria a Dios. sí, vos también tenés algo para compartir, para explotar, algo que Dios te dio, o sea, y está bueno eso, ¿no? Sea mutuo, y darle la confianza a los hijos, pero que los hijos la valoren. Amén. Y la aprovechen y la puedan usarla para bien, realmente que puedan, digamos, honrar esa confianza, porque uno se gana el lugar, ¿no? Se gana, ¿cómo vas a un trabajo? Y yo no creo que todo el mundo quiera estar siempre al mismo nivel, ¿no? Como ayudante o como como peón o como... No, uno un día le gustaría ser, no sé, supervisor, capataz, encargado, ¿no? Gerente, pero hay que ganarse los lugares, uno se tiene que ganar, uno tiene que ser responsable en ese compromiso que asumió, o en ese vínculo, ¿no? Porque hablamos también de matrimonio, ¿no? Ganarse, porque si el esposo está todo el tiempo desconfiando y tiene celo, es porque en algún momento hubo una mentira, o la esposa, o al revés, dice, o algo pasó que se rompió la confianza, y uno tiene que ganarse, ¿no? Cuando te abrieron, no el corazón, te dieron la confianza, que es algo hermoso de valorar, ¿sí? Y de honrar. Amén. Porque no es, valoro, agradezco y ya está, no, y honro eso, ¿sí? Y por eso da los ejemplos, ¿no? De un papá, de un esposo, de un trabajo, un patrón a empleado. Lo mismo ¿no? cuando... Y así con Dios. Cuando muchos tenemos peticiones, ¿no? A muchos quieren, qué sé yo, un progreso, quieren, ¿no? Una bendición de tener un auto, pero Dios no te va a dar un auto si vos no sos prudente al andar, ¿no? Exacto. No te, como siempre dice la pastora, ¿no? Dice, Dios no te va a dar un auto si vas a andar como loco y te vas a pegar un palo. No, Dios te va a dar acorde cómo vos te estás portando, acorde, ¿no? ¿Para qué te va a dar dinero si después lo vas a desperdiciar, lo vas a derrochar, ¿no? El tiempo de Dios es justo, ¿no? Es preciso el tiempo de Dios. Él te va a dar acorde a tus obras, ¿no? De cómo vos andes en el camino.
Porque si vos andas rebelde en el camino, ¿para qué te va a dar? Para que te hagas daño, Sí. para que no. Sí. Y creo que a veces no, Dios re malo, porque yo estoy orando por el auto, por el auto, por el auto. ¿Y cómo estamos en tu casa? Sí. ¿Cómo estamos, no? Sí. A veces que le echamos Claro. culpa a papá, ¿no? De que Ujú. no, mi papá es malo, pues no me deja salir, no me deja salir. Ujú. ¿Y qué haces vos cuando salís? Sí. ¿Te portás bien o te portás Ujú. mal? Y a veces que no pensamos esas cosas Claro. tampoco. Es tremendo porque, bueno, me viene un versículo sobre, como decía, ¿no? El pueblo de Israel se quejaba, ¿no? De que en Egipto comían carne. Y se quejaba, le murmuraba. Dijo Dios, bueno, listo, ¿quieren comer carne? Listo. Ahora le voy a mandar hasta que le salga por las narices, dice. Así, y le mandó todas las codornices, Sí. bueno, y le va a salir por las narices, ¿no? Porque en vez de disfrutar de ese maná que yo Claro. le estoy enviando, todo Ese se queja, ¿no? agradecido, sí. Entonces, es como dice Rubén, ¿no? Bueno, pero para entender eso, primeramente nosotros debemos humillarnos, ¿no? Tal vez ellos puedan, como decía Rubén, ellos a través del Señor, Dios les revela cosas, como lo hacía con Moisés, ¿no? Como lo hacía con Elías, le revela cosas sobre los hijos, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? Hablaba la pastora el otro día sobre el tema del tiempo de oración que le dedicamos a Dios, el tiempo del arrepentimiento y devocional, el tiempo que no ellos saben bien, ¿por qué? Pero porque Dios se lo revela, ¿no? Y no es porque para dejarte así delante de todo, para exponerte y dejarte mal parado, no, al contrario, lo hacen porque te quieren bendecir, porque ellos comprobaron que teniendo un nivel, ¿no? O una relación específica con Dios, pudieron alcanzar cosas, como dice Rubén, bendiciones, ¿no? Pero primeramente se encargaron del reino y la justicia, ¿no? Hay veces que vos no lo vas a poder comprender, pero cuando te pasen ciertos procesos, es ahí donde el Señor va a tratar con tu vida y va a decir, bueno, realmente cuando no tenés de dónde buscar o a dónde apoyarte, porque tu palabra dice, ¿no? Como le pasaba a Rubén, dice, ¿no? Tu padre y tu madre te abandonarán, dice, ¿no? Pero yo estaré siempre contigo. Bueno, ¿de qué forma va a estar con nosotros? Sí, lo vamos a buscar en la oración, lo vamos a buscar en su palabra, pero muchas veces necesitamos algo por ahí, algo cara a cara, ¿no? Sí. Entonces, ¿quiénes son los que están ahí cara a cara con los hijos? El padre. Entonces, los pastores son los que están ahí, van a estar aconsejándote, van a estar orando por vos, van a estar peleando por vos. Lo mismo le pasaba en su momento, hoy estábamos hablando sobre Samuel, de que bueno, de que Dios dice que lo llamó 3 veces. Y bueno, a veces Samuel era joven, era un niño, nosotros como hablábamos, hoy somos niños, hoy estamos, si bien ya somos grandes, ¿no? Sí. En edad, pero somos niños y necesitamos que nuestros padres nos digan, bueno, ¿quién es el que nos está llamando? ¿Quién es el que nos llamó? Bueno, sí, Dios. Y bueno, ¿qué hacemos cuando nos llama? ¿Qué hacemos, pastores, cuando Dios, no sé, a través, no sé, a la madrugada seguramente le habrá pasado, cuando estás inquieto, ¿qué hago a la madrugada cuando no sé, Dios me llama? No, bueno, sentate, orá, abrí la Biblia, fíjate que Dios te va a hablar de esta manera, fíjate que Dios te quiere usar para tal lugar, bueno, y ya uno tal vez ya con eso se aferra y dice, listo, yo ya soy profeta, voy a andar por acá, voy a andar por allá, ya soy pastor, me puedo abrir mi iglesia. No, al contrario, ahí es donde más consejos necesitamos, donde más guías necesitamos, donde, bueno, el Señor, gloria a Dios porque Dios nos habló, y bueno, y los pastores van a estar encargados de decir, de guiarnos, de decir, bueno, mirá, qué bueno que a uno de mis hijos lo pudo hablar y a este lo va a usar. Pero para eso necesitamos, como decía la pastora, confianza. Bueno, a ver, vamos dándole confianza. Vamos a ver qué nos demuestra Él a nosotros. ¿Por qué? Porque para ganar esa mayordomía, como los que están teniendo ellos hoy, ese sacerdocio que están ejerciendo en una iglesia, tuvieron que ganarse la confianza de Dios, no del hombre, de Dios. Entonces, es necesario que nosotros también empecemos primero por la confianza de los pastores para poder obtener esa confianza de Dios. Si no, ese límite lo traza el Señor, pero no porque quiera, sino porque es necesario, ¿no? Es bíblico, como decía, ¿no? Traza un orden entre el pueblo, entre el sacerdote y entre vos, Moisés le decía, porque si no, y después dice que el pueblo se contentaba porque Dios iba hablando y decía que no morían, ¿no? Que ellos no perecían en ese momento, no morían cuando Dios les hablaba. Y qué buen regalo, ¿no? Cuando eso, porque veíamos que si no estás en santidad, si no sos prudente, si no llevas una vida correctamente, ¿no? En santidad,
bueno, Dios obviamente que no se te va a manifestar y no, pero ahora si vos estás siendo un buen hijo, estás siendo utilizado por Dios, bueno, realmente necesitamos las herramientas y esa herramienta te la van a dar tu pastor, esa herramienta te van a llevar ellos a que vos puedas alcanzar esa bendición. ¿Pero por qué? Porque ellos necesitan que sigamos con el legado ese, que esto no termina acá, hay que seguir extendiendo las estacas, ¿no? Sí, seguro. Y tremendo lo que vos dijiste porque es verdad, o sea, pues por ejemplo cuando nosotros pasamos nuestro proceso, ¿no? Cuando Dios, digamos, nos hizo pasar, primero que te hace pasar un proceso de conversión, ¿no? Cuando vos llegas a la iglesia, lo primero que es lo que recién hablamos, de aceptar que tenés que cambiar y que necesitas esa ayuda que está ahí, esas autoridades, necesitas, solo no vas a poder. Necesitas esas guías, necesitas esas personas que te van a dar la confianza, que te van a ayudar, que van a estar, bueno, y pasás ese proceso, ¿no? De sujetar, obedecer, pasás ese proceso de conversión, te convertís al Señor, wow, gloria a Dios, porque ahí cuando uno se aparta más, acá no me vengan como que los apartados, no. Porque hay muchos apartados porque no se convirtieron, no pasaron su proceso, entonces abandonaron, abortaron ese proceso. ¿Por qué pasa? Cuando vos te convertís, después Dios vas por más, ¿no? Te sube de niveles, pero después va el Señor, quiere entregarte algo. Como decís vos, el legado, quiere entregarte un ministerio, quiere utilizarte, porque te bendijo, pero ahora tiene que ser de bendición también. ¿Sí? Entonces, y tremendo porque cuando nosotros pasamos estos procesos, ¿no? Que yo conté recién, fue impresionante y fue bueno porque cuando nosotros entendimos, ¿no? Y fuimos, digamos, atravesando estos pasos, estos niveles, ¿no? Y acercarnos a nuestros pastores, aceptarnos como nuestros padres espirituales, honrarlos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Cuando ellos pasan este momento difícil, ¿no? Empiezan a pasar un momento muy difícil, la iglesia empieza a pasar un momento muy, muy fuerte, muy sacudido, una tormenta muy fuerte. Claro, ¿qué pasa? Ahí está el tema, ¿no? Muchos empezaron a abandonar, sí, a los pastores, muchos empezaron a abandonar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todos te siguen cuando todo está bien. Todo bien. Todo es maravilloso, hermoso, el matrimonio, todo, ¿no? Es lindo cuando todo está bien. Los amigos cuando tienen plata están bien, si están pobres, están enfermos, chao, se le van los amigos, la esposa que era interesada deja al esposo, y así, ¿no? Y entendimos, ¿no? Que uno tiene que aprender a amar y estar y honrar en las buenas y en las malas, porque es fácil honrar cuando todo está lindo, cuando todo está bien, y obedecer. Pero qué bueno es obedecer en las buenas y en las malas. Y ¿saben qué? Y cuando nuestros pastores pasaron un momento tan fuerte, tan difícil, ¿no? La iglesia, que muchos se empezaron a ir, todo, y empezó a haber muchos problemas dentro de la iglesia, el Señor nos dijo, no se van a ir, ustedes se van a quedar y aún así van a seguir honrando y obedeciendo a sus pastores. No fue fácil porque, vale, hubo mucha sacudida, mucha turbulencia, el enemigo había estado haciendo ahí mucho, pero ¿qué pasa? Ahí está lo que dijo Lucas, ¿no? Dios te va a probar, o sea, te va a probar y te va a probar con los hombres, te va a probar con el hombre, ¿no? Por eso es necesario que acá en la tierra demostrar, ¿no? Tenemos fe, sí, en el Creador, en Dios y en todo lo que Dios va a hacer y en el propósito, en el legado, pero tenemos que demostrar acá en la tierra con los hombres, tenemos que demostrar esa fe, sí, y siendo así, honrados, obedientes, ¿no? En lo bueno y en los momentos buenos y en los momentos malos, porque los momentos malos son los momentos de prueba. Y Dios nos va a probar con los hombres, con el entorno. Y tenemos que dar lo mejor, ¿sí? Y no cambiar por la situación, ¿no? Porque sí, que las situaciones no nos cambian a nosotros, ¿no? Bueno, nosotros cambiamos la situación. Bueno, qué lindo, ¿no? Que me hace recordar el Señor en este momento, la autoridad de Dios a través de los pastores. Recuerdo que estábamos en una cena en mi casa, ¿se acuerda, pastora? Que estaba, parte de familia de mi mamá, mía, familia numerosa, y parte de familia de mi esposa, familia numerosa. También. Donde honramos a los pastores, los invitamos a esa cena, donde decía yo, ¿qué va a ser esta noche, este día acá, donde están todos los invitados que ninguno conoce de Dios? No dije que sea lo que Dios quiera. Y bueno, y cómo se reflejó la autoridad de Dios a través de los pastores, porque la verdad que mis hermanos, ¿no? Parientes que siendo del mundo, ¿no? Teniendo tantas cosas, ¿no?
cómo le decían pastor, pastor, interactuaban con el pastor, hablaban con el pastor, pero ese respeto, ¿no? Ese respeto a la autoridad de Dios, ¿no? Y otro quizá por ahí no le importa que sea un pastor o sea una pastora, ¿no? Y la verdad que ellos también mismos honraron ese día al pastor, ¿no? Compartiendo con el pastor, ¿no? Respetuosamente. Y cómo la diferencia, quizás no lo hacen con otra persona así, no lo hacen con otra gente así, ¿no? Quizás hasta se le revelan al patrón, se le revelan, ¿no? O le hablan de mala manera, pero ese día fue re lindo. Yo decía, no, ay Dios, tragame tierra, tanto esto acá, mis hermanos acá querían beber, querían hacer esto, la cosa, pero no, ese día fue re de bendición, se reservaron. Yo recuerdo que decía que no, se asombraba porque ellos eran muy vulgares para hablar, ¿no? Muy boca sucia. Muy boca sucia, pero en todo el tiempo del almuerzo, no, ni una mala palabra, ni una falta Gloria de a Dios, respeto, sí, no sí. se re... Y qué tremendo eso. La verdad que fue un testimonio creo que ahí se manifiesta la autoridad de Dios, ¿no? Sí, sí. Ellos sus almas pueden percibir que Dios está acá y que ve. Lo más lindo es que, como dijo recién usted, que como ustedes no se convirtieron a ellos, a nosotros, ¿no? Sino que todos terminamos en una manera u otra hablando todo de Dios, y la pastora ahí en una mesa larguísima, ¿no? Predicando, hablando, ¿no? La palabra de Dios, y donde todo, wow. Yo miraba hacia mi alrededor y todo escuchando y prestando la atención, ¿no? La voz de Dios en la mesa, y decía, wow, lo que es la autoridad de Dios, ¿no? Lo que es el Padre Celestial, ¿no? Es tremendo, sí, sí. La verdad que bueno, sí, es increíble. Me lleva al pasaje de la samaritana que cuando la encuentran en el pozo de agua, ¿no? Como Dios cuando te establece como una autoridad o como algo, ¿no? En la tierra, ven, o sea, reflejada, somos carta leída, dice, ¿no? Pero dice que esta samaritana dice que le dijo primeramente, cuando Dios le empezó a hablar, ¿no? Que primero le pide el vaso de agua, ¿no? Dice, y ella después él le termina diciendo, ¿no? Si vos supieras quién soy, vos me pedirías de beber a mí, ¿no? Bueno, y ahí él le empieza a decir de su vida, ¿no? Y él le dice, ¿pero qué eres, profeta? ¿Qué eres, maestro? ¿Eres señor? Y termina, o sea, ella observando, tal vez en primera instancia cuando, como dicen, ¿no? Los inconversos, ¿cómo vemos primeramente, ¿no? A los siervos de Dios o a Dios mismo, ¿no? Lo vemos como una persona natural, pero cuando se empieza a revelar, ya lo empezás a ver como el profeta, como el pastor, como el apóstol, como el evangelista, ya lo empezás a ver de otra manera, ¿no? Y dice que se fue gozosa, ¿no? A repartir el evangelio ahí en Samaria, ¿no? Entonces, la verdad que es necesario tener esa conversión y no estar convencido de que uno realmente tuvo, ¿no? Una experiencia con Dios o que Dios lo tocó, ¿no? Sino que tiene que haber una conversión profunda, ¿no? Ese nacimiento nuevo que habíamos hablado en otras ocasiones, ¿no? Anteriormente, pero qué lindo es poder hoy estar disfrutando así, ¿no? Hablábamos que, bueno, arrancamos este programa, éramos 3 nada más, junto con los pastores, y bueno, que se vayan sumando los hermanos, ¿no? Porque él hablaba, Rubén bien decía, ¿no? De que está el hermano rebelde, el hermano esto. Bueno, hoy tenemos a nuestro Padre Espiritual acá, acompañándonos en esto, que es su visión, que nosotros nos podamos sentir respaldados también, que nos den un lugar privilegiado, ¿no? Como Dios nos sentó a todos en la mesa, ¿no? Y que bueno, y que podamos entender que esto es posible, y que tantas personas que están hoy en nuestro ministerio, ¿no? Siendo formadas, también Dios tiene un lugar especial para cada uno, ¿no? Y que estamos esperando, o sea, mejor dicho, los pastores están esperando que decidan dar ese paso de fe, decir, bueno, se puede, mirá, vemos a tal así, y en vez de pensar mal, decir, bueno, mirá, a mí me gustaría que también me tengan en cuenta para esto, que también hay tremendo potencial. Es lindo cada vez que se va sumando gente, y ver a los hermanos caminando así, o sea, en armonía, y que después todos vayan acompañando la visión del ministerio, y bueno, y que los pastores se sientan así, honrados, que se sientan cómodos, y bueno, y confiados en que cuando ellos no estén en su ausencia, como decía Rubén,
que nosotros podamos seguir haciendo o continuando, ¿no? Claro, Lo que teniendo ellos una no- disciplina. lo que ellos nos inculcaron, eso es importantísimo, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Mostrar los frutos, ¿no? Pero Mostrar los frutos de esa confianza. Sí, ¿verdad? sí, la confianza, Sí, sí, sí. Sí, porque es lindo porque, o sea, así también, ¿no? El día de mañana, aquí, como dicen uno, hace caso para que el día de mañana también te hagan caso, ¿no? Sí, porque exacto. es así, o sea, Sí. lo que sembrarás Ujú. Sí. vas a cosechar. Sí. Y es lindo sembrar eso, ¿no? Sembrar obediencia, ¿no? Bueno, hoy hablo así, yo me acuerdo que yo empecé re mal con los pastores, ¿no? Como decía recién, ¿no? Claro, porque estaba muy cerrado, ¿no? Sí, sí. Muy cerrado, y bueno, y gracias a Dios que bueno, que pude dar mi corazón, ¿no? Al Señor, entregárselo a Él, y bueno, y ayudar, dejarme ayudar, porque es importante, lo importante es tomar una decisión y dejar ayudarse, porque nadie puede decir, no, yo no tengo nada que cambiar, no, yo no tengo, a mí no hay nada que sacarme, ¿no? Porque uno, como recién hablábamos, venimos acá con un montón de cosas, pero a algunos le cuesta soltar. A mí me pasaba que me costaba soltar ciertas cosas, ¿no? Y decía, bueno, cosas que te hacen daño, cosas que no te dejan entrar al reino de los cielos. Y la verdad que no, hay que morir, como decíamos recién, para nacer de nuevo y olvidarse de todo lo que aprendimos, porque venimos con eso, ¿no? Con esa enseñanza, ¿no? De los padres, también como de los abuelos, ¿no? Que yo muchas veces decía, hoy hubo tormenta, ¿no? Sí. Y decía antes, hay que tapar los espejos porque atrae los rayos. Esas Sí. cosas, ¿no? Todo, ¿no? Que decíamos nosotros, ¿no? Paraguas, ¿no? Acá dentro de la Ahora casa. el paraguas, las supersticiones, ¿no? Y la verdad que no, esas cosas hay que Toda la mano, desaprender todo. Me llenaban de miedo, porque Oh, yo era chica y no se podía hacer nada. podía No, bajar de un día de noche. lluvia no podía sacar un cuchillo afuera, cosas así. Y no, y la verdad que todo mentira, todo, ¿no? Sí, supersticiones. Supersticiones, Creencias todo, sí, ¿cómo se dice? Creencias paganas. Sí. Y la verdad que no, que la verdad está en la palabra. Sí. Es lo que siempre nos inculcan nuestros pastores. Sí. Lee la palabra, Sí. orá, ¿no? Y sí, medita la palabra, que es lo que te va a llevar a descubrir la verdad, porque es así. Si no vas a estar dando vueltas, bueno, hoy, 1 de agosto, yo... A tomar la caña. La caña ruda. ¿no? Caña ruda. Yo hoy justo estaba viendo con mi esposa, o sea, un segundo la tele en el noticiero, haciendo, ¿no? Cuando va cambiando el canal y bueno, veía ahí a una persona y ella me preguntaba, me dice, ¿por qué? Dice, dejan que otras culturas, porque supuestamente era una persona de nacionalidad boliviana, ¿no? Que le estaba haciendo Pachamama. una ofrenda, ¿no? Bueno, sí, la Pachamama, ¿no? Y bueno, y le hacía todo como un altar tremendo, yo, y digo, bueno, ¿no? Pero bueno, es eso, ¿no? Cuando dejamos que que cada gente, no sé, viene un amigo y te inculca algo, viene un desconocido y te inculca algo, bueno, el Señor se mueve en orden, como decía Rubén, y bueno, y por eso te instituye, o te pone delante tuyo esos padres espirituales, esas guías, para que recibas consejos directamente de Dios, ¿no? Entonces es necesario que podamos entenderlo, porque cada quien te va a dar de lo que tiene y de lo que aprendió de acá y que de nada te sirve, ¿no? Entonces es necesario que si Dios te llamó, como lo llamaba Samuel, que vayamos directamente a la fuente, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿quién te está llamando? ¿Quién es el que me está llamando? Bueno, y él le dijo, seguramente es el Señor que te está llamando, pero cuando te llame, decirle así, heme aquí, ¿no? Que habla que tu siervo oye, dice, ¿no? Entonces, bueno, hoy es necesario que podamos entender el rol fundamental que ellos están cumpliendo con nosotros, ¿no? Que son sacerdotes, que son mayordomos, que son padres espirituales, ¿no? Que son pastores, ¿no? O sea, pero eso te lo va a revelar solamente el Espíritu Santo. Sí. Si no, vas a seguir pensando que son un hombre y una mujer que tal vez quieren, como decía usted, ¿no? Sentirse que tienen una autoridad sobre algo o sobre alguien, ¿no? Claro, y la realidad es esa, ¿no? Que no son personas comunes, sino que son, ¿no? Cuando habla la Biblia, por eso digo yo, cuando Dios levanta personas, ojo porque tenemos el caso, ¿no? En la Biblia de cuando Dios ungió a Saúl, y no lo ungió como un sacerdote, lo ungió como un rey, ¿no?
Y aún así, ¿no? David, que estaba muy conectado con Dios, entendía que él no podía, ¿no? Porque dice que cuando Dios desecha a Saúl, ¿no? Y decide levantar a David, ¿no? Obviamente le va a meter en un proceso. A David lo elige para suplantarlo a Saúl, porque Saúl había sido un muy mal rey, ¿sí? Desobediente a Dios, y ahí también para que eso entiendan todo, ¿no? La desobediencia. Y sí, llega un momento donde a Dios le desagrada y obviamente Dios es un Dios que toma decisiones también. O sea, y toma la decisión Dios de sacarlo a Saúl, ¿sí? Pero iba a haber un periodo de tiempo, ¿no? Entre que David pasaba un proceso, una transformación, una madurez espiritual, mental, ¿no? Hasta que lo sacara Saúl. Pero ya, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque ya estaba desechado por Saúl. Aún así, seguía Saúl en ese trono, pero Dios no lo estaba avalando, no lo estaba apoyando, no lo estaba respaldando, ¿no? Tremendo eso, que uno entienda eso, ¿no? Que no es automático, ¿no? Pero dice que ya Dios no lo avalaba, pero dice que no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Saúl se entera de que Dios había provisto de otro rey, que iba a ser David, ¿no? Y empieza a perseguir a David, lo empieza a perseguir al punto de que lo quería matar. Y David, tan entendido, este chico que buscaba tanto a Dios, muy entendido, ¿no? Él tuvo oportunidades de poder matar a Saúl y no lo hizo, y dijo, no, Dios me libre de tocar al ungido de Dios. Y era ungido para rey, no para sacerdote. O sea, imagínense que él, teniendo un temor tremendo de no tocar al ungido que era un rey, cuánto más a un sacerdote que representa a Dios, porque el sacerdote pura y exclusivamente representa y ministra las cosas de Dios. Entonces es mucho más delicado. Si David tuvo temor de tocar a este hombre que era simplemente un rey, ¿no? Digo, bueno, simplemente una forma de decir, que era un rey, ¿no? Cuanto más un... Y ese es el tema, ¿no? La ignorancia lleva a muchas personas, lamentablemente, a caer en destrucción, en maldiciones, porque hablan, porque no entienden, porque no saben, ¿no? Y no son personas comunes. Sí, sacerdocio es algo muy delicado, pura y exclusivamente representa a Dios. Como muchos no dicen, los que no saben, ¿no? Los que tienen ignorancia, dicen, no, ¿y para qué llevan la primicia? ¿Para que se lo coman los pastores? ¿Pero para qué? ¿Pero los pastores no trabajan acaso para la iglesia? No son sacerdotes, no, es su trabajo. ¿De qué van a...? O sea, Dios lo va a sustentar, pero como personas de carne y hueso también tienen que comer, tienen que alimentarse, ¿no? Si ellos están todo el tiempo para la iglesia, porque yo lo he visto a mí, como yo siempre lo digo, ¿no? En alguna charla, a mí no me lo contaron. Yo vi el trabajo de los pastores porque estaba un tiempito en su casa y la verdad que no tienen retorno a su casa, no tienen horario de llegada, no tienen, o sea, horario de dormir no tienen, de despertarse tampoco, porque a veces que por ahí quieren dormir un poquito más tarde, pero ya le está sonando el teléfono, tienen que salir con alguna urgencia. Y la verdad que sí, muchos hablan por la ignorancia, ¿no? Por la falta de conocimiento, porque creen que estar en el lugar de pastores es fácil. Y como dice el pastor, a mí me encantaría que ustedes estén de este lado y yo pueda estar sentado como ustedes escuchando, ¿no? La palabra y pensar que los pastores no es que los pastores son más que todo, no, al revés, ellos son inferiores a todos, como dijo el pastor muchas veces, ¿no? Porque nosotros somos los que estamos sirviendo, nosotros los que estamos atrás de ustedes, nosotros los que estamos para esto, los que estamos para lo otro, somos inferiores a ustedes, ¿no? Que estamos, o sea, obviamente no que estamos, ¿no? para el pueblo, porque así Dios lo quiso con ellos, ¿no? Lo eligió para eso. Pero qué lindo tema que va a ser cuando se hable mucho de la murmuración, ¿no? Va a ser un tema importante también eso para que a uno también se le despierte otro pensamiento al querer hablar mal. Justo decía también, ¿no? Cuando Lucas dijo de la mayordomía, la Biblia dice que somos mayordomos de la obra del Señor. Y ese es el punto, ¿no? Que la gente tiene que entender. El mayordomo es el encargado principal de todo, ¿no? De toda esa mansión, de toda esa casa donde el dueño está confiando en una persona, pura y exclusivamente en una persona que la pone como mayordomo, y el mayordomo es el que atiende y controla y vigila y hasta le paga al electricista, al jardinero, al cocinero, al equipo de limpieza. O sea, el mayordomo se encarga de que toda la mansión esté trabajando, que todo esté en orden, que todo vaya bien, que no se dañe nada de esa casa, que cuando venga ese dueño se le pueda dar cuenta de que todo está espectacular, todo está bien, todo está como lo quiere el dueño. Bueno, esos son los mayordomos, son los pastores, y están para rendirle cuentas al Señor de que la obra del Señor
vaya marchando bien, y hay que cuidarla, observarla, y por eso que más vale que los pastores se van a fijar que este líder haga las cosas bien, porque si ese líder no está haciendo las cosas bien, está en pecado, está dañando y destruyendo las almas, hay que sacarlo a ese líder. ¿Y qué pasa? Muchos no entienden, se enojan, y qué importante es eso, ¿no? Que cuando venga el Señor y pida cuenta, esté todo en orden, y que bueno, y que la obra no se haya dañado, porque la obra tiene que crecer. Todos somos obreros, sí, por eso decía, ¿no? Pastores son mayordomos, que de vigilar que los obreros, sí, que los líderes, los ayudantes, los colaboradores hagan bien su trabajo. Y cuando no se hace bien hay que hablar, hay que tomar medidas, hay que accionar, porque sí, no vamos a permitir que se destruya la obra, ¿no? Entonces, bueno, y pasa eso, ¿no? Que a veces muchos no entienden, se enojan porque los pastores tienen que tomar ciertas decisiones dentro del ministerio. Pero no, ahora me sacaron, ahora... No, y por algo es, o sea, no hay que enojarse, hay que sentarse, meditar con el Señor, sujetarse, ¿no? Amén. Es como yo le decía el otro día, ¿no? Hacerse una persona celosa, ¿no? También, Amén, sí. no en el mal sentido, sino en el buen sentido de decir, Sí. no, pará. De las cosas sí, no, estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Empezamos a... no porque no estén los pastores, porque estén la autoridad, vamos a comportarnos, ¿no? Como si fuera que no estén, no. Sí. Hagamos las cosas bien, seamos correctos en la cosa de Dios, ¿no? Para que después, ¿no? Porque después, ¿qué pasa? Vienen otros hermanos nuevos, donde se ganan un lugar y ya empieza el celo, empieza la murmuración otra vez, ¿no? No, me bajaron a mí, lo pusieron a este que vino hace una semana. Y es triste porque al final muchos tuvieron el privilegio, ¿no? De estar al lado de los pastores y derrocharlo, ¿no? Derrocharlo porque sí, porque empezaron a flaquear en esos pensamientos, en esas actitudes, porque la actitud de uno habla mucho también, ¿no? Sí, porque obvio. te pones a pensar de cosas de que no tenés ganas de hacer todas las cosas a mala gana, hablas de una mala actitud ahí, ¿no? O de hacer las cosas sin corazón. Yo me acuerdo que en mi momento ofrendaba con un corazón reserrado, sí, o sea, porque estaba en la palabra y era un mandamiento y era para mí una obligación, ¿no? Y no teniendo en cuenta de que no es una, en sí es una obligación y en sí es un mandamiento, pero por el bien de uno también, ¿no? Es una bendición de uno, donde uno está abriendo una puerta de bendición ahí, ¿no? Al mandamiento, a cumplir el mandamiento. Tremendo, la verdad que bueno, profundo. Siempre, bueno, nos quedamos cortos con todo lo que vamos hablando. Voy a aprovechar 2 minutos para mandar saludos al pastor Luis Otero. Bueno, justo es el pastor que está un rato antes de la programación nuestra, y bueno, hoy nos dijo que nos está escuchando. La verdad que agradecido por eso. Agradecido, bueno, también le iba a mandar un mensaje, me mandó particularmente Jorge, también me ha conocido como Coquín, amigo mío, ahí están prendido también ahí a la transmisión. Que Dios lo bendiga, un tremendo líder, ¿no? Así que bueno, que Dios lo bendiga. Y bueno, la verdad que hoy el Señor habló particularmente a la vida de todos los que, bueno, tal vez no estamos o estuvimos en algún momento perdiendo esa identidad, ¿no? Que el Señor coloca personas adecuadas para llevarte al propósito que Él tiene pensado ya para cada uno de nosotros, ¿no? Y que bueno, no va a ser fácil, no va a ser lindo, pero bueno, que todo va a obrar para bien, ¿no? En la Biblia dice eso, ¿no? Dice, todo obra para bien. Bueno, qué bueno sería tal vez orar por los pastores, ¿no? Amén. Por esos mayordomos, por esos sacerdotes, por esa gente que el Señor constituyó en cada iglesia, en cada lugar. El otro día tuvimos la posibilidad de esta pastora que vino de Santa Fe, pero cuántos pueblos, ¿no? Porque acá tal vez se hace más o menos fácil, hay muchísimas iglesias, pero en cuántos pueblos. Julie, ¿no? Nos contaba hoy, estuvimos hablando que su abuelo en Corrientes, ¿no? No me equivoco, sí. En Corrientes, cuántas personas de Dios llevando el mensaje a través de los diferentes países, ¿no? Y demás. Entonces es necesario que estemos orando, porque ellos son los encargados de la obra, y la obra no se puede destruir, y la obra tiene que continuar, y debe extenderse, ¿no? Debe extenderse, dice, ¿no? Dice que estamos para esto, ¿no? Para dar señales, ¿no? Dice en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es lo que debemos hacer. Así que sería bueno, pastora, que podamos orar, ¿no? Por todas esas personas.
bueno, no sé si alguien se anima Ajá. a orar ustedes, que ya que decimos que vamos a orar por los pastores. ¿Pastor? ¿Sí? ¿Se Bueno, animan? Sí, sí, Bueno, sí, buenísimo. hagamos. Vamos. ¿Vos? Dale. Ahora. Bueno, oramos. Te acompaño. Amado Dios, Señor Padre Celestial, Dios, Señor te amamos, Jesús, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por esta transmisión en vivo en la radio, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, a los oyentes, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, a los pastores que están acá presentes, Señor, a cada pastor de cada congregación, Padre Santo, que seas tú, Señor, cubriéndolos, Señor, en todo momento. Señor, te pido, Señor, por las iglesias, Padre Celestial, por aquellos, Señor, que están buscando una identidad, Padre Santo, que la hallen en ti, Padre Celestial. Te pido que estés, Señor, golpeando las puertas, Señor, en cada lugar, en cada casa, Padre, en cada vida, Padre Celestial, de aquellos, Señor, que todavía no te conocen, Señor, que están buscando, Señor, reconocerte, Señor, como hijo, Padre Celestial, pero que también dispongan de su corazón, Padre Celestial, en esta tarde, Padre Santo, en este día, Señor, te pido por la vida de nuestros pastores, Padre Celestial, que seas tú, Señor, ministrándolos, Señor, a ellos, Señor, que seas tú, Señor, cubriéndolos, Señor, de todo, Señor, amado, y también te pedimos, Señor, por todas las iglesias esas, Señor, que hoy los pastores están dando sus primeros pasos, Padre Celestial, y que pongas también a ovejas, Señor, que ponga obreros, Señor, en la obra, Padre Celestial, que ponga, Señor, mayordomos, Señor, líderes, que se estén levantando líderes, Padre Celestial, que se estén levantando los sacerdotes, Padre Celestial, de cada ministerio, Padre Celestial. En este día, Señor, te damos las gracias, Señor, por este programa de radio, Señor, te damos gracias, Señor, por los directivos de esta radio también, Señor, Padre amado, y te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria y la honra para ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén. Tremendo, bueno, que el Señor, bueno, les otorgue, ¿no? Esa fuerza de búfalo, ¿no? Para seguir, porque están, ellos colocaron las manos en el arado y bueno, no les es permitido volver hacia atrás, ¿no? Entonces, que el Señor les renueve la fuerza como águila y bueno, hacerles saber, ¿no? Que los amamos y que, bueno, que toda la congregación vamos a dar ahí también, ¿no? Ministerio Jesucristo Rey de Gloria, ¿no? Cada domingo tenemos nuestras reuniones generales a las 4 de la tarde, esto en la calle Santiago Luis Copelo 3620, ¿sí? Entre Tortuguitas y José C. Paz, ahí está ahí al límite, ¿no? Y bueno, que cada sábado también contamos con el servicio de danza, pandero a las 14:30 horas, ¿sí? Y bueno, después de eso, a continuación a las 16 horas, también el servicio de escuela bíblica donde bueno, los niños son instruidos. Así que bueno, te esperamos el próximo lunes también, ¿no? Donde bueno, el Señor va a estar dando una tremenda palabra como cada programa. Y bueno, nos despedimos con esta poderosa alabanza que habla de, bueno, de poder decirle al Señor, ¿no? Papá, pero no solo de labios, sino que realmente que sea de lo más profundo de tu corazón.